Bienvenidos a Audiomentores, tu espacio para disfrutar de los mejores clásicos literarios en formato de audiolibro. En este episodio, te invitamos a sumergirte en las misteriosas montañas de los Cárpatos con El Castillo de los Cárpatos de Julio Verne, una novela cargada de misterio, aventura y secretos que esperan ser desvelados. Si te apasionan las historias llenas de intriga, ciencia y lo sobrenatural, este es el lugar perfecto para ti. Antes de comenzar, no olvides apoyar el canal suscribiéndote y dejando tu comentario. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido y a traer más relatos como este para ti. Gracias por ser parte de Audiomentores. Capítulo 1. La llegada a los Cárpatos. La noche había comenzado a caer en la tranquila aldea de Balea Clugreask, un pequeño y apartado pueblo de los Cárpatos. La neblina espesa se cernía sobre las montañas como una manta gris, arrastrada por los vientos gélidos que descendían de las cumbres más altas. Los árboles, altos y siniestros, se alzaban como sombras gigantes en la oscuridad, apenas iluminados por la luz mortecina de las lámparas de aceite que titilaban en las ventanas de las casas. Allí, en una taberna rústica del pueblo, un hombre joven y extraño se encontraba sentado en una mesa apartada, escuchando las historias que los aldeanos compartían. Robert de Humieres, un ingeniero de origen francés, había llegado al pueblo días antes con el único propósito de investigar una serie de extraños sucesos que se habían reportado en la región. Había oído hablar de un castillo misterioso, perteneciente a un tal conde de Peirol, que había quedado vacío tras su desaparición hacía años. Los rumores de luces extrañas, voces inexplicables y apariciones fantasmales habían crecido en número durante los últimos tiempos, y las leyendas de la zona hablaban de fuerzas oscuras que rodeaban el castillo. Robert era un hombre de ciencia, escéptico por naturaleza. No creía en supersticiones ni en fenómenos paranormales, pero la idea de resolver este misterio de una manera lógica lo atraía profundamente. Después de todo, ¿cómo podría la razón humana, la ciencia y la tecnología, no desvelar el misterio de algo tan aparentemente sencillo? Sin embargo, a medida que escuchaba las historias de los aldeanos, un sentimiento extraño comenzaba a apoderarse de él. En sus ojos brillaba una mezcla de incredulidad y fascinación, y una sensación de inquietud, aunque no se atrevía a reconocerla, comenzaba a nublar su mente. Uno de los aldeanos, un hombre de aspecto envejecido por los años y las condiciones severas del clima montañoso, se acercó a la mesa de Robert. Con voz grave, comenzó a contarle la leyenda del conde de Peirol. Dicen que el conde era un hombre de gran riqueza, pero con un corazón lleno de oscuridad. Antes de su desaparición, realizó extraños rituales en el castillo, y muchos creen que hizo un pacto con fuerzas desconocidas, algo más allá de lo humano. Esa era la razón por la cual su hogar quedó vacío, porque el castillo, si se le puede llamar así, no es un lugar que cualquier mortal debería pisar. Robert escuchó con atención, pero no pudo evitar sonreír con algo de escepticismo. ¿Un pacto con fuerzas oscuras?, dijo en tono burlón. ¿De qué tipo de fuerzas estamos hablando? El hombre se inclinó hacia adelante y, con un susurro, continuó. Las historias no lo dicen claramente, joven. Solo que desde su desaparición, las luces han aparecido por la noche, y las sombras parecen moverse como si tuvieran vida propia. Los más valientes han intentado entrar al castillo, pero ninguno ha regresado. La región está maldita, o eso dicen los ancianos que aún recuerdan los tiempos del conde. Robert observó el rostro del hombre, que no parecía estar bromeando. Los demás aldeanos también se mantenían en silencio, sus ojos fijos en él. El joven ingeniero no podía comprender la idea de que tal cosa fuera posible. Pero no iba a permitir que las supersticiones lo intimidaran. Al contrario, estaba decidido a comprobar por sí mismo qué había tras esos rumores. La mañana siguiente, Robert comenzó su jornada hacia el castillo. Había conseguido información de algunos lugareños, quienes le señalaron el camino que lo llevaría a la majestuosa estructura que dominaba la cima de una de las montañas. El aire estaba cargado de humedad y la neblina no parecía dispuesta a desaparecer. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía cada vez más inhóspito, y los árboles cubrían casi por completo el cielo, haciendo que la luz del día fuera tenue y difusa. Tras varias horas de caminata, Robert llegó a la base de la montaña donde se encontraba el castillo. Allí, se detuvo por un momento, observando la inmensa edificación que se alzaba ante él. El Castillo de los Cárpatos, como había sido denominado en los relatos, era un edificio imponente pero desolado.
Sus torres altas se alzaban por encima de los árboles, pero su apariencia era de decadencia. Las piedras que formaban sus muros parecían corroídas por el paso del tiempo, cubiertas de musgo y líquenes, y las ventanas rotas daban la sensación de que el lugar había sido abandonado hacía años. Sin embargo, algo en su interior le decía a Robert que no era tan deshabitado como parecía. Con determinación, se acercó a la puerta principal, que se encontraba entreabierta, como invitándolo a entrar. El crujir de la madera al empujarla hizo eco en los pasillos vacíos del castillo. Al cruzar el umbral, la fría brisa del exterior fue reemplazada por un aire pesado y viciado. A pesar de la oscuridad, Robert podía ver que el interior estaba relativamente bien conservado. Las paredes de piedra, a pesar de su antigüedad, parecían resistir el paso del tiempo. Adentrándose en el castillo, una sensación extraña lo envolvió. Algo estaba fuera de lugar, pero no podía precisar qué era. Mientras avanzaba por los pasillos, comenzó a notar que había rastros de vida en el lugar: una silla ligeramente desplazada, una lámpara de aceite con restos de cera derretida, y una chimenea que aún guardaba vestigios de un fuego reciente. Poco después, Robert se encontró en una gran sala, cuya decoración, aunque desgastada, sugería tiempos de lujo y esplendor. Las alfombras, cubiertas de polvo, aún tenían colores brillantes, y los cuadros en las paredes mostraban retratos de nobles desconocidos para él. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el retrato del conde de Peyrol, colgado sobre la chimenea. El hombre que lo miraba desde el lienzo tenía una expresión severa y una mirada penetrante. Robert se acercó al retrato, estudiándolo con atención. No parecía un hombre común. Había algo en su rostro que transmitía poder y una cierta inquietud. En ese momento, un sonido interrumpió sus pensamientos. Un leve crujido que provenía de las escaleras que conducían a la planta superior. Robert levantó la vista, y sus ojos se encontraron con una figura, una joven mujer, vestida con ropas sencillas pero elegantes, que apareció de la oscuridad. Su rostro pálido y sus ojos oscuros lo observaron fijamente, como si estuviera esperando que dijera algo. «¿Quién eres?», preguntó Robert, aún algo sorprendido por la aparición. «Vittoria», respondió ella con suavidad. Vittoria de la Aldea. «No deberías estar aquí, Robert. Este lugar es peligroso. No sigas buscando respuestas que no podrás entender». Robert la observó, intrigado. Había algo en su mirada que transmitía urgencia y preocupación. «¿Qué sabes sobre este lugar?», preguntó, sintiendo como su mente se llenaba de más preguntas. Vittoria vaciló por un momento, como si estuviera sopesando qué decir, pero finalmente respondió en voz baja. «Lo que hay aquí es más de lo que cualquier ser humano debería intentar comprender. Y el castillo no está vacío. Algo sigue vivo aquí, algo que no pertenece a este mundo». El joven ingeniero no pudo evitar sentirse atraído por el misterio que rodeaba esas palabras. Algo en su interior le decía que debía continuar, aunque las advertencias de Vittoria lo pusieran aún más en alerta. El castillo, con todos sus secretos, era ahora un enigma que lo llamaba con más fuerza que nunca. Decidió que no podía abandonar, que debía saber la verdad. Con una mezcla de incertidumbre y determinación, Robert de Humiere se adentró aún más en las profundidades del castillo, sin saber que cada paso lo acercaba a un destino que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. La joven Vittoria. Robert de Humiere se quedó quieto en el umbral de la gran sala, observando a la joven mujer que había emergido de la penumbra. El eco de las últimas palabras que le había dicho resonaban en su mente. Lo que hay aquí es más de lo que cualquier ser humano debería intentar comprender. La atmósfera en el castillo era densa, como si la misma piedra absorbiera las palabras y los pensamientos de los que se aventuraban en su interior. Sin embargo, la aparición de Vittoria, tan inesperada como desconcertante, despertó en él una mezcla de curiosidad y desconcierto. «¿Quién eres realmente?», preguntó Robert, tratando de mantener la calma, aunque su voz delataba una ligera tensión. Vittoria lo miró fijamente con sus grandes ojos oscuros, como si evaluara si podía confiar en él. Su expresión, tan seria como su presencia, le daba un aire de misterio que Robert no podía desentrañar fácilmente. «Como te he dicho, mi nombre es Vittoria», respondió suavemente, sin apartar la vista de él. «Vivo en la aldea cercana, pero no pertenezco a este lugar. Este castillo, lo que aquí ocurrió, no es algo que puedas entender tan fácilmente, Robert». Por un momento,
Robert permaneció en silencio, analizando sus palabras. Ella parecía conocer más de lo que él había logrado averiguar en tan poco tiempo. Decidió no presionarla por más detalles, pero su deseo de desvelar el misterio se intensificaba a cada minuto. Sin embargo, antes de que pudiera formular otra pregunta, Vittoria lo interrumpió, señalando una puerta al fondo de la sala. «Ven conmigo», dijo, mientras comenzaba a caminar hacia la puerta de madera oscura. «Hay algo que debes ver antes de que sigas indagando. Algo que te hará entender lo que está en juego». Robert dudó por un instante, pero finalmente decidió seguirla. Se adentraron por los pasillos sombríos del castillo, que se extendían como arterias oscuras hacia lo desconocido. Cada paso que daban hacía que la quietud del lugar se volviera aún más palpable, como si los mismos muros respiraran a su alrededor. El aire estaba frío, pero algo en él parecía pesar más que la simple temperatura. Era una sensación de presagio, como si el castillo estuviera vivo, consciente de su presencia. Vittoria condujo a Robert hasta una pequeña habitación apartada en un rincón alejado del castillo. Al entrar, la oscuridad de la sala fue reemplazada por la tenue luz de una lámpara de aceite que colgaba del techo. Allí, en el centro de la habitación, había un objeto extraño cubierto por una tela. Vittoria se acercó con cautela, y con un suave movimiento de mano, retiró la tela, revelando lo que estaba oculto. Era un retrato antiguo, tan bien conservado que parecía haber sido pintado recientemente. La imagen mostraba al conde de Peirol en todo su esplendor, alto, de rostro severo y ojos penetrantes. Estaba vestido con un elegante uniforme militar, una medalla en su pecho y una expresión que transmitía una mezcla de orgullo y poder. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Robert fue un detalle peculiar en el fondo del cuadro. Detrás del conde, había una sombra distorsionada, un contorno oscuro que parecía desdibujarse, como si fuera parte del mismo castillo. «¿Qué es esto?», preguntó Robert, desconcertado por la sombra detrás del conde. Vittoria lo miró, con una expresión triste y solemne. Este retrato fue pintado poco antes de la desaparición del conde. Pero no es solo un retrato, es un vínculo. El conde de Peirol no solo gobernaba sobre la tierra, sino que también estaba vinculado a algo mucho más oscuro. Algo que está presente en este castillo, algo que sigue vivo. Robert se acercó al retrato, tocando la superficie del lienzo con la punta de los dedos, casi como si esperara sentir alguna vibración proveniente del mismo. Pero no había nada, solo el frío tacto de la pintura. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que las palabras de Vittoria no debían tomarse a la ligera. Lo que fuera que estuviera oculto en este lugar, no era algo que pudiera explicarse fácilmente con la razón. «¿Qué significa ese vínculo?», preguntó Robert, mirando a la joven con una creciente preocupación. Vittoria vaciló antes de responder, como si luchara consigo misma sobre cuánto debía revelarle. Finalmente, habló en voz baja, como si temiera que algo o alguien pudiera oírlos. «El castillo está sellado. No solo por las puertas y los muros, sino por una fuerza que ha perdurado más allá de la muerte. El conde de Peirol no desapareció por accidente. Él estaba buscando algo más allá de este mundo, y selló su destino cuando hizo un pacto con fuerzas oscuras. Ese pacto ha dejado una marca en este lugar, una marca que persiste incluso después de su muerte». Robert no pudo evitar un escalofrío. Aunque intentaba mantenerse racional, las palabras de Vittoria comenzaban a trastocar su lógica. Lo que estaba ocurriendo en el castillo no era algo que pudiera explicarse con ciencia. El misterio estaba más allá de todo lo que él había conocido hasta ese momento. Sin embargo, algo dentro de él, un impulso irracional, le decía que debía continuar. «¿Qué pasa con el castillo ahora?», preguntó Robert, alzando la vista para encontrar la respuesta en los ojos de Vittoria. «El castillo ha estado dormido durante muchos años. Pero últimamente, algo lo ha despertado. Y con ello, los rumores, los misterios, las apariciones. Nadie en la aldea quiere acercarse a este lugar, y los que lo han hecho, han desaparecido». Robert se quedó en silencio por un momento, absorbiendo todo lo que había oído. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún quedaban muchas incógnitas. La imagen del conde, la sombra en el retrato, las desapariciones, todo esto lo llevaba a una conclusión inevitable. Debía adentrarse más en el castillo, desentrañar el misterio, por más peligroso que fuera. De repente, un sonido en el pasillo hizo que ambos se giraran.
Vittoria se puso tensa y su rostro se endureció. No estamos solos, dijo, mirando rápidamente hacia la puerta. Vete ahora, Robert. No hay tiempo para más preguntas. Antes de que Robert pudiera protestar, ella lo empujó hacia la salida. El eco de unos pasos apresurados en el pasillo los obligó a moverse rápido. Vittoria lo guió a través de las sombras, apremiándolo con urgencia. Te lo dije, este lugar no es seguro. Pero si quieres saber más, si realmente deseas entender lo que ocurrió aquí, tendrás que enfrentarlo tú mismo. Capítulo 3. El eco de las sombras. La sensación de que no estaban solos se apoderó de Robert mientras caminaba apresuradamente por los pasillos oscuros del castillo. El ruido de pasos rápidos y erráticos parecía provenir de todas partes, resonando en los rincones de las paredes gruesas, haciendo que la presión en su pecho aumentara con cada segundo. Vittoria lo arrastró hacia un recoveco en el pasillo, una pequeña habitación sin ventanas, apenas iluminada por una lámpara de aceite que parpadeaba con fuerza, como si estuviera luchando por mantenerse encendida. ¿Qué está pasando?, preguntó Robert en voz baja, intentando calmar el ritmo acelerado de su respiración. Vittoria, con el rostro tenso, se acercó rápidamente a una de las paredes y comenzó a golpear un panel que parecía del mismo color que las demás piedras del castillo. Robert no podía comprender lo que ella estaba haciendo, pero su urgencia lo mantenía expectante. No tenemos tiempo. La voz de Vittoria estaba ahora impregnada de una desesperación palpable. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. Debemos encontrar un refugio en alguna parte de este castillo, o algo mucho peor ocurrirá. Robert observó cómo la joven golpeaba una piedra en particular con rapidez y precisión, hasta que, de repente, un clic resonó en el aire, como si una puerta secreta se hubiera desbloqueado. Ante sus ojos atónitos, la pared se abrió lentamente, revelando una pequeña escalera de piedra empolvada y oscura que descendía hacia las profundidades del castillo. «Rápido», dijo Vittoria, casi sin mirar a Robert, mientras comenzaba a bajar las escaleras. El joven, sin dudarlo, la siguió. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso y frío, y una sensación de inquietud lo invadía. La luz de la lámpara apenas iluminaba el pasillo subterráneo que se extendía por delante de ellos. El eco de sus pasos resonaba con fuerza, rebotando en las paredes del túnel como si el castillo mismo estuviera oyendo cada uno de sus movimientos. Finalmente, llegaron al final del pasillo subterráneo. La escalera culminaba en una pequeña sala de piedra, donde una gran puerta de hierro estaba cerrada con una cadena gruesa. Vittoria se acercó a ella sin dudar, como si supiera exactamente qué hacer. De alguna manera, Robert comenzó a entender que esta joven parecía saber más sobre el castillo de lo que había dejado ver inicialmente. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», preguntó, aunque ya sospechaba que no le gustarían las respuestas. Vittoria lo miró fijamente por un momento antes de responder. «Es lo que nunca debimos haber dejado atrás», dijo, su tono grave. «Es lo que el conde selló para que nadie más pudiera descubrirlo. Pero ahora, no hay vuelta atrás. Tienes que entender que este castillo no es solo una fortaleza. Es una trampa». Antes de que Robert pudiera hacer más preguntas, Vittoria tomó una de las cadenas de hierro y, con un esfuerzo, la rompió. La puerta se abrió lentamente, como si el castillo estuviera resistiéndose a la intrusión. Un aire más frío que el de antes emergió del interior, acompañado de un susurro casi imperceptible. Robert se acercó cauteloso, mientras Vittoria avanzaba hacia el umbral. Dentro, la oscuridad era casi total, y solo la tenue luz de la lámpara de aceite de Vittoria iluminaba las paredes cubiertas de polvo. Al avanzar un poco más, Robert pudo distinguir una gran sala llena de artefactos extraños y antiguos, dispuestos de manera que formaban un círculo en el centro de la habitación. En el centro del círculo, sobre un pedestal de piedra, descansaba un libro cubierto de cuero negro. No parecía de este mundo. Su presencia, aunque silenciosa, llenaba el espacio con una energía densa, palpable. «Esto es lo que el conde buscaba», susurró Vittoria, acercándose al libro con cautela. El libro de las sombras, el objeto que él pensaba que le daría poder más allá de su muerte. Robert observó el libro, una sensación extraña le recorrió la espalda. El aire parecía vibrar alrededor de él, como si el propio castillo lo estuviera observando. Las palabras de Vittoria comenzaron a cobrar sentido. El conde, en su obsesión por el poder, había sellado algo aquí, algo que ahora amenazaba con despertar.
El hecho de que el libro estuviera aquí, en un lugar tan escondido, indicaba que ni siquiera él mismo podía controlar lo que había desatado. ¿Por qué lo llamas el libro de las sombras?, preguntó Robert, mientras sentía que una extraña urgencia le impedía acercarse al objeto. Porque es un libro maldito, respondió ella. Un libro que tiene el poder de abrir puertas entre mundos. No solo puertas físicas, sino también puertas mentales. Una vez que lo tocas, ya no puedes escapar de lo que contiene. Antes de que Robert pudiera preguntar más, un crujido resonó en la habitación, y las luces de la lámpara parpadearon. Algo se movió en la oscuridad, una figura casi imperceptible. La habitación se llenó de un susurro que parecía emanar de las mismas paredes. «Debemos irnos, ahora», gritó Victoria, acercándose al libro, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una explosión de energía la lanzó hacia atrás. Robert se precipitó para intentar ayudarla, pero una fuerza invisible lo detuvo en seco. El libro comenzó a brillar con un fulgor oscuro, y una risa distante, un eco que parecía provenir de otro tiempo, resonó en el aire. La puerta tras ellos se cerró violentamente, y el pasillo que los había conducido hasta allí quedó sellado por completo. La sombra que se cernía sobre el lugar comenzó a materializarse, una figura que parecía moverse al ritmo de los susurros y la oscuridad misma. Victoria, aún atónita, se levantó con dificultad. Esto no es bueno», dijo, temblando. «El castillo está despertando». Robert no sabía si podía hacer algo más, pero el deseo de saber la verdad sobre lo que había sucedido en este lugar lo mantenía en pie. Aun con el peligro que se avecinaba, no podía darse por vencido. «¿Qué debemos hacer?», preguntó, mirando a Victoria. «No hay tiempo para explicaciones», respondió ella con una determinación creciente. «Tienes que tocar el libro. Solo así podrás comprender la magnitud de lo que hemos desatado. Pero debes estar preparado para enfrentarlo». Con las palabras de Victoria resonando en su mente, Robert dio un paso hacia adelante, hacia lo desconocido. Capítulo 4. La llamada del abismo. Robert se encontraba frente al libro, sus manos sudorosas a pesar del frío que había invadido la habitación. La figura de Victoria permanecía en el suelo, atónita, pero con una determinación que él no podía negar. El aire parecía cargado de una tensión palpable, como si el propio castillo estuviera respirando. La risa lejana, que hasta entonces había sido solo un susurro, ahora resonaba con fuerza, como un murmullo bajo la tierra, que se acercaba cada vez más. Victoria levantó la cabeza, sus ojos reflejaban el miedo y la urgencia de quien ya había visto lo incontrolable. «Tócalo, Robert», dijo, entre dientes, como si se viera obligada a dar la orden, aunque no quería hacerlo. En su voz había una mezcla de desespero y resignación. «Solo tú puedes detener esto». Él la miró, incapaz de entender completamente lo que sucedía. ¿Cómo podía él detener algo que apenas comprendía? Pero algo en su interior, una voz distante, le decía que debía hacerlo. A pesar de la sensación de peligro, la intriga lo impulsó a acercarse al pedestal donde descansaba el libro. La energía a su alrededor vibraba, como si el libro estuviera llamándolo. No era solo un objeto, sino una presencia, una entidad atrapada entre las páginas. El joven extendió su mano, tentado por el brillo oscuro que emanaba de las cubiertas de cuero. La piel de su palma rozó la superficie, y fue entonces cuando sintió una descarga de energía recorriéndole el cuerpo, un torrente de imágenes y voces lejanas, casi incomprensibles. La visión de una ciudad antigua, desmoronada, y un ser oscuro, cuya figura se desdibujaba en la penumbra, se cruzaron fugazmente por su mente. Antes de que pudiera apartar la mano, el libro se abrió por sí mismo, liberando una onda expansiva que empujó a Robert hacia atrás. El eco de la risa aumentó en intensidad, y por un momento, Robert creyó que la misma estructura del castillo comenzaba a desmoronarse, como si las paredes del lugar comenzaran a vibrar al unísono con la apertura del libro. «Robert», gritó Victoria, levantándose rápidamente. Sus ojos estaban ahora llenos de angustia. «No de beast de Burlo». Ya es demasiado tarde. El castillo está reaccionando. Pero Robert no podía apartar la vista del libro, que ahora emanaba una luz extraña, casi hipnótica. Las páginas se pasaban solas, como si algo las impulsara, y de cada página surgían palabras que brillaban con una intensidad sobrenatural, formas que parecían desmoronarse antes de ser entendidas. Y luego, una presencia.
Una sombra, tenue al principio, comenzó a materializarse ante ellos. Robert sintió su corazón latir desbocado. Era como si la oscuridad misma estuviera cobrando forma, como si las páginas del libro hubieran desatado algo más allá de la comprensión humana. El ser oscuro parecía flotar sobre el suelo, suspendido en el aire, con una forma humanoide pero no completamente definida, una figura de sombras vivientes. Sus ojos, dos destellos en la oscuridad, observaban a Robert como si estuvieran escrutando su alma. «¿Qué es esto?», murmuró Robert, el miedo apoderándose de sus palabras. Vittoria, al ver el ser emerger de las sombras, dio un paso atrás. Su rostro se volvió más pálido, como si la visión de la entidad la estuviera arrastrando al borde de la locura. Sabía lo que estaba sucediendo, sabía lo que era esa cosa, y temía que Robert no estuviera preparado para enfrentarlo. «Es el vigilante del abismo», dijo con voz quebrada. «Una entidad que solo puede existir en el umbral entre los mundos. El libro lo ha liberado, y ahora está vinculado a ti». Robert intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Algo en su interior lo mantenía allí, como si el libro lo estuviera encadenando a la figura, como si el ser que emergía de la oscuridad estuviera leyendo sus pensamientos. «Debemos actuar con rapidez», continuó Vittoria, intentando recuperar el control. «El vigilante busca poseer a quien haya tocado el libro. Si no hacemos algo ahora, te arrastrará a su dominio». El joven trató de zafarse de la paralizante sensación que lo envolvía, pero era inútil. La sombra avanzaba lentamente, como si disfrutara de su tormento, acercándose cada vez más. La habitación, antes fría y oscura, ahora parecía estar llena de presencia palpable, una fuerza oscura que los rodeaba. Vittoria, tras ver el avance de la criatura, no dudó. Corrió hacia el pedestal donde reposaba el libro, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el vigilante alzó su mano, o lo que parecía ser su mano, y una onda de energía arremetió contra ella. Vittoria fue lanzada hacia atrás, golpeando el suelo con un estrépito que resonó en las paredes del castillo. Vittoria, Gritó Robert, desesperado. Pero sus palabras fueron ahogadas por la risa malévola de la figura que ya estaba sobre él. Era como si el castillo estuviera tomando vida, como si la magia oscura que había sido sellada durante tanto tiempo ahora estuviera despertando, ansiosa por liberarse. El vigilante, ahora frente a él, comenzó a hablar, aunque no con palabras, sino con pensamientos que se insertaban directamente en la mente de Robert. «Te he estado esperando», dijo la voz en su cabeza, profunda y resonante. «Tu alma es la llave para abrir las puertas del abismo. Nada podrá detenernos ahora». Robert luchó por mantenerse consciente, por mantener su voluntad intacta. La presión en su cabeza aumentaba. La luz del libro se intensificaba, y la figura frente a él comenzaba a cambiar, a crecer. Desesperado, Robert miró el libro una vez más. Sabía lo que debía hacer. Sabía que solo tenía una oportunidad para evitar que todo se desmoronara. Vittoria, Gritó, mientras corría hacia ella, ignorando la sombra que lo seguía. El libro continuaba vibrando, y la figura se acercaba. La batalla por el control del castillo y de sus almas acababa de comenzar. Capítulo 5. El abismo se cierra. La habitación estaba impregnada por un aire espeso y denso, como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. El viento, que antes había sido suave y tranquilo, ahora se había transformado en un aullido en las grietas del castillo, susurrando voces incomprensibles que parecían venir de todas partes y de ninguna. Robert, aún con el cuerpo tenso por la amenaza del vigilante, se encontraba junto a Vittoria, que se había levantado, aunque con dificultad. Sus ojos estaban llenos de miedo y confusión, pero también había en ellos una determinación feroz. «Robert, tienes que actuar rápido», exclamó, su voz entrecortada. «La criatura está intentando entrar en tu mente. Si no la detienes, no seremos más que sombras, esclavos de su poder». Robert, todavía atrapado entre la realidad y lo que parecía un sueño distorsionado, intentó enfocar su atención en lo que debía hacer. La sombra del vigilante seguía flotando en el aire, más cerca de lo que había imaginado. Sus ojos, brillantes y vacíos, eran las ventanas de un vacío absoluto, de un lugar del que no había regreso. La presencia del vigilante se había intensificado. Robert podía sentir cómo su propia voluntad comenzaba a desvanecerse, como si su mente estuviera siendo succionada hacia un agujero sin fondo.
Las palabras de la criatura se impregnaban en sus pensamientos, llenándolo de oscuridad. Es inútil. La voluntad humana no puede contra lo que está por venir. El abismo es eterno. Y tú eres solo una chispa que pronto se apagará. La voz resonaba en su cabeza, pero Robert, con el corazón palpitando con fuerza, no permitió que el miedo lo paralizara. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar a cerrarle el paso al ser oscuro que ya había comenzado a cruzar la frontera de lo físico. Fue entonces cuando vio algo brillar en el rincón de la sala, un antiguo brazalete de hierro, cubierto de polvo, pero que parecía emitir un resplandor débil. Estaba apoyado sobre una mesa cercana, casi olvidado por el tiempo. Robert lo tomó, con los dedos aún temblorosos, mientras sentía la presión en su pecho aumentar. La fuerza oscura lo estaba atrapando. «Vittoria, ¿qué es esto?», preguntó, su voz algo opaca, como si hablara desde muy lejos. Vittoria, que luchaba por mantenerse consciente, asintió lentamente. Parecía como si, a través de todo el caos, una chispa de reconocimiento iluminara su rostro. Ese brazalete es el símbolo del cierre. Solo se encuentra en este castillo. Fue dejado por los antiguos guardianes. Tiene el poder de sellar lo que el libro ha desatado. Es tu única oportunidad. Robert no dudó. Al instante, colocó el brazalete alrededor de su muñeca. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, pudo sentir una energía diferente fluyendo a través de él, una vibración constante, como si el propio castillo estuviera respondiendo a su acción. La presión en su pecho comenzó a disminuir. El vigilante, viendo el brazalete, pareció detenerse por un momento. Sus ojos destellaron con ira, y un rugido profundo resonó a través de las paredes del castillo. La criatura comprendió lo que estaba sucediendo. «No puedes sellarme», bramó, su voz ahora más profunda, casi inhumana. «Nada puede sellar al abismo. Nada puede detener lo que soy». Pero Robert, aunque aún aterrorizado, sentía como una fuerza interior se despertaba dentro de él. El brazalete brillaba intensamente, y de repente, su mente se aclaró. Las imágenes que antes se cruzaban en su mente como fragmentos de pesadillas, comenzaron a formar un todo coherente. Sabía lo que debía hacer. «Vittoria Ayadame», gritó, mientras levantaba las manos hacia el vigilante, que comenzaba a acercarse una vez más. Vittoria, aunque exhausta, comprendió lo que estaba en juego. Corrió hacia él, y ambos, juntos, alzaron sus manos hacia la figura sombría, como si pudieran canalizar la energía del brazalete hacia el abismo que se había abierto ante ellos. El vigilante comenzó a retorcerse, su forma oscura palpitaba, como si se estuviera rompiendo. Una explosión de luz surgió de los brazaletes de los dos, como si una barrera invisible estuviera cerrando el paso a la sombra. Los muros del castillo temblaron, y las paredes comenzaron a crujir como si el propio edificio se estuviera desmoronando a su alrededor. «No, no puede ser», se escuchó un último susurro de la criatura, antes de que el vacío lo tragara por completo. El vigilante, con un grito final, se desintegró en el aire, y la presión sobre Robert y Vittoria se desvaneció. La oscuridad que había invadido la sala comenzó a disiparse, como si nunca hubiera existido. La luz volvió a llenar el espacio, y el castillo, por primera vez en días, parecía estar en silencio. Robert, agotado, cayó de rodillas. La energía del brazalete comenzó a apagarse lentamente, y la calma volvió a su alrededor. Lo logramos», susurró Vittoria, casi incrédula, mientras se dejaba caer junto a él. Robert miró hacia el pedestal donde el libro había permanecido, pero ya no había nada. El abismo que había amenazado con arrastrarlos al olvido había sido sellado, al menos por ahora. Sin embargo, el joven sabía que lo que acababan de vivir no era el final. El castillo, a pesar de la calma momentánea, seguía guardando secretos. Y aunque el vigilante había sido derrotado, la amenaza de lo desconocido todavía flotaba sobre ellos. Capítulo 6. Ecos del pasado. La oscuridad había sido finalmente sellada, pero la atmósfera dentro del castillo seguía cargada de misterio. Robert y Vittoria se encontraban en una sala, con las paredes cubiertas de polvo y telarañas. El viento que entraba a través de las rendijas parecía susurrar secretos olvidados, como si las paredes mismas contaran historias que nunca debían haber sido olvidadas. Aunque el brazalete había detenido al vigilante, la paz que siguió no duró mucho.
Algo seguía pesando en el aire, una sensación de que el castillo mismo estaba observándolos, como si fuera una entidad viva, esperando que cometieran el más mínimo error. ¿Escuchas eso?, preguntó Robert, mirando a Vittoria con desconfianza, pero ella no respondió de inmediato. Parecía estar completamente concentrada en el entorno, en la antigua arquitectura que los rodeaba, como si estuviera buscando algo. Vittoria asintió lentamente. Sí, algo no está bien aquí. Como si este lugar estuviera vivo, no solo una construcción, sino una criatura que respira y piensa. El aire se había vuelto más espeso, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Los relojes, que antes parecían funcionar con normalidad, ya no hacían tic-tac, solo emitían un zumbido bajo, como si la misma noción del tiempo estuviera siendo afectada por el poder que el castillo aún contenía. Tenemos que encontrar una salida, una manera de salir de aquí, dijo Robert, su voz cargada de una mezcla de desesperación y determinación. Sabía que habían logrado vencer al vigilante, pero en su interior sentía que aún no habían completado su misión. Algo seguía acechando, algo aún más oscuro y antiguo que lo que acababan de enfrentar. Vittoria lo miró fijamente, sus ojos llenos de una seriedad inquebrantable. No será tan sencillo. El castillo no dejará que nos vayamos tan fácilmente. Nos está probando. Cada paso que damos aquí, cada rincón que investigamos, nos acerca más a lo que se oculta en su interior. Robert frunció el ceño, pero no dijo nada. Sabía que tenía razón. Había algo en este lugar que los había elegido. Algo en sus entrañas les decía que escapar no sería posible si no descubrían la verdad detrás de todo lo que había sucedido allí. A medida que avanzaban por el castillo, sus pasos resonaban de manera extraña, como si fueran absorbidos por el mismo suelo, como si el castillo estuviera engullendo el sonido de su presencia. La sensación de estar siendo vigilados no cesaba. Los ecos de sus pasos, en lugar de desvanecerse, se multiplicaban y volvían a ellos como respuestas distorsionadas. Fue entonces cuando llegaron a una puerta oculta en una de las habitaciones más apartadas del castillo, una que nunca antes habían visto. La madera, revestida de hierro, estaba decorada con símbolos que Robert no reconoció. Los grabados parecían moverse y cambiar conforme los observaba, como si tuvieran vida propia. Esta puerta no debería estar aquí, dijo Vittoria, su voz temblorosa. Nunca las sexantes. Y las marcas, nunca las he visto. Robert, ahora más inquieto que nunca, observó la puerta con una mezcla de miedo y fascinación. Sintió una presión extraña en su pecho, como si una fuerza invisible estuviera empujando contra él, obligándolo a abrirla. Debemos entrar, dijo con decisión. No era solo una intuición, sino una necesidad interna, como si su destino estuviera sellado en ese mismo momento. Vittoria dudó un instante, pero finalmente asintió, y juntos empujaron la puerta. Al hacerlo, una oleada de frío los envolvió, y el aire dentro de la habitación parecía más denso, más pesado. Era un tipo de frío que no venía del exterior, sino de algo más profundo, como si algo antiguo estuviera despertando en su interior. La habitación estaba oscura, pero una luz tenue provenía de un altar en el centro. Sobre él, descansaba un libro negro, más grande y grueso que cualquier otro que hubieran encontrado hasta ahora. En su portada, estaba grabado un símbolo extraño, uno que Robert no había visto jamás, pero que parecía familiar, como si lo hubiera visto en sus sueños. Vittoria, temblorosa, se acercó al altar. Este es el libro de los ancestros. Su voz tembló. El libro que da acceso a los secretos olvidados del castillo. Solo aquellos que han sido llamados por el castillo mismo pueden acceder a su contenido. Pero cuidado, porque una vez que lo toques, ya no hay vuelta atrás. Robert la miró, preocupado. El brillo en los ojos de Vittoria mostraba que ella sabía algo más sobre ese libro. Pero no tenía tiempo para preguntar. Algo en su interior le decía que el destino de ambos estaba ligado a ese libro, que la llave para escapar de todo esto se encontraba en sus páginas. Sin pensarlo, extendió su mano y abrió el libro. En el momento en que tocó la primera página, un resplandor cegador llenó la habitación, y los muros comenzaron a temblar. Robert, deténlo. Gritó Vittoria, pero ya era demasiado tarde. Las palabras en las páginas del libro comenzaron a flotar en el aire, formando símbolos y figuras que cambiaban constantemente. La habitación parecía girar, y una sensación de náusea invadió sus cuerpos.
Un rugido distante se oyó desde lo más profundo del castillo, como si el mismo corazón del castillo hubiera sido despertado por el poder del libro. Robert se giró hacia Vittoria, con los ojos llenos de pavor. «¿Qué hemos hecho?», preguntó, su voz temblando de miedo. Vittoria, visiblemente afectada por lo que había sucedido, le respondió. «Hemos abierto la puerta al verdadero horror. Ahora, el castillo no nos dejará ir. Nunca más». Capítulo 7. La voz de la oscuridad. La habitación comenzó a girar a su alrededor. Las paredes del castillo, que antes parecían sólidas y fijas, ahora se sentían como si fueran parte de un laberinto de sombras cambiantes. El libro sobre el altar continuaba brillando con una intensidad que cegaba, proyectando luces intermitentes que parecían tener vida propia. Robert, aún con la mano sobre las páginas, sentía como su cuerpo era invadido por una sensación extraña, como si algo ajeno a él estuviera controlando sus pensamientos. Vittoria se había apartado rápidamente del altar, llevándose las manos a la cabeza como si tratara de bloquear un pensamiento intruso. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban una mezcla de terror y comprensión. «Robert, detén esto ahora», gritó, pero su voz sonaba distante, como si las palabras se desvanecieran antes de llegar a él. Robert intentó apartar la mano del libro, pero algo invisible lo mantenía sujeto. No podía moverse, no podía escapar de la gravitación de lo que había desatado. En ese momento, un susurro bajo y grave comenzó a llenar la habitación. Al principio era apenas perceptible, pero conforme el tiempo pasaba, la voz se hacía más fuerte, más nítida, como si proviniera de un lugar que no pertenecía al mundo físico. Has abierto la puerta, dijo la voz, y aunque sonaba como si estuviera a su lado, Robert no podía ver a nadie. Vittoria comenzó a retroceder hacia la puerta, sus ojos mirando a su alrededor en busca de una salida. «Robert, escucha. Tenemos que salir ahora. Este lugar quiere devorarnos». Pero Robert seguía inmóvil, atrapado por el poder de las páginas del libro. No entendía lo que estaba ocurriendo, solo sentía que una fuerza más allá de su comprensión lo poseía. La voz seguía hablándole, sus palabras llenas de un conocimiento antiguo y oscuro. «El castillo ha despertado. Tú, que has tocado el libro, eres ahora uno de sus elegidos. Te pertenezco. Todo lo que has conocido, todo lo que has amado, se desvanecerá en las sombras del olvido». La presión sobre su pecho era insoportable. Cada palabra que la voz pronunciaba parecía perforar su mente, invadiendo su conciencia con fragmentos de memorias perdidas, realidades alternas y sueños imposibles. En su mente comenzaron a formarse imágenes extrañas, seres de pesadilla, paisajes desmoronándose, y un mar de oscuridad infinita que parecía devorar todo lo que tocaba. Robert intentó gritar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Sentía que algo intentaba apoderarse de él, absorber su voluntad, aniquilar todo lo que lo hacía humano. De repente, un grito agudo de Vittoria lo sacó de su trance. Ella había caído de rodillas frente a la puerta, mirando con horror hacia atrás, como si viera algo que no podía comprender. «Robert, por favor», sollozó, con los ojos llenos de desesperación. «No lo hagas. Escucha. Esa voz, esa cosa, te está destruyendo». Robert, con un esfuerzo sobrehumano, logró apartar la mano del libro. Pero cuando lo hizo, las páginas siguieron brillando intensamente, y una ondulación de energía recorrió la habitación, haciendo que el suelo temblara bajo sus pies. La voz siguió, ahora más fuerte, como si se acercara al borde de la realidad. «No puedes huir. Ya eres mío, ya no hay regreso. El castillo de los Cárpatos es mi dominio, y tú eres ahora parte de mi historia». Robert, respirando con dificultad, dio un paso atrás. Sus ojos, que antes estaban fijos en las páginas del libro, ahora se centraron en Vittoria, quien seguía luchando por mantenerse consciente. La desesperación en su rostro lo empujó a despertar de su estado de trance. «Vittoria, agarrate de mí», gritó, corriendo hacia ella. Cuando sus manos se encontraron, una explosión de luz los envolvió, y por un instante, Robert pensó que todo se desvanecería. Pero, en lugar de desaparecer, el brillo del libro se intensificó aún más, y una fuerza invisible los empujó hacia atrás, arrojándolos contra la pared del castillo. Por un momento, todo quedó en silencio. El suelo dejó de temblar, y la habitación pareció recuperar su calma, aunque algo aún pesaba en el aire.
El castillo no los había dejado ir, pero tampoco los había matado. Estaban atrapados, pero la lucha no había terminado. Algo más había despertado, algo aún más poderoso que la propia maldición del castillo. ¿Qué está pasando, Vittoria?, preguntó Robert, respirando con dificultad mientras se levantaba del suelo. Ella lo miró, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Lo que acaba de pasar es solo el comienzo. El castillo ya ha marcado su destino. Ya no somos visitantes en su interior, Robert. Ahora somos partes de su historia. Las palabras de Vittoria se quedaron flotando en el aire mientras el castillo, con su oscuro secreto, los observaba en silencio. El destino de ambos estaba sellado, pero el terror que los rodeaba no había hecho más que comenzar. Capítulo 8. El eco del pasado. Las primeras luces del día comenzaron a filtrarse por las ventanas del castillo, pero no ofrecían consuelo. La sensación de opresión en el aire seguía latente, como si el mismo castillo estuviera respirando con ellos, siguiendo cada uno de sus movimientos. Robert y Vittoria, aunque físicamente intactos, sabían que su estancia en este lugar había cambiado para siempre. Algo había despertado en el castillo de los Cárpatos, algo mucho más antiguo que el propio muro de piedra que los rodeaba. Después del incidente con el libro y la extraña presencia que se había manifestado, ambos se encontraban exhaustos. Sin embargo, no podían dejar de preguntarse qué más se ocultaba en los oscuros pasillos del castillo. La voz que los había llamado desde el libro seguía resonando en sus mentes, como un susurro lejano, imparable, hipnótico. ¿Crees que hemos despertado algo que no podemos controlar?, preguntó Robert, intentando comprender lo que había sucedido. Vittoria estaba de pie cerca de una ventana, mirando las neblinas que comenzaban a disiparse en el horizonte. Su expresión era grave, pero había en sus ojos una decisión que no parecía de este mundo. Había algo en la forma en que observaba el castillo, como si ya entendiera más de lo que quería admitir. No tenemos tiempo para entenderlo todo, Robert. Lo que hemos tocado, lo que hemos desatado, no se puede deshacer. El pasado del castillo está entrelazado con el nuestro ahora. Estamos atrapados en su historia, igual que aquellos que intentaron explorar este lugar antes que nosotros. Robert la observó por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Historia. Esa palabra resonó en su mente con un eco extraño. Lo que Vittoria decía tenía sentido, pero aún así, no podía comprender cómo un simple libro había tenido tanto poder sobre ellos. ¿Qué historia? En ese instante, el suelo debajo de ellos tembló levemente. No era un terremoto, pero la sensación de que algo bajo sus pies se movía con fuerza era inconfundible. Robert sintió como si todo el castillo respirara, como si fuera una criatura viva que podía sentir su presencia. La atmósfera se volvía cada vez más densa, como si la misma existencia de este lugar estuviera a punto de romperse. Vittoria, al igual que Robert, sentía la creciente presión, y sin pensarlo, se acercó rápidamente a él. «Debemos salir de aquí ahora», dijo con urgencia, mirando las sombras que se alargaban por el pasillo oscuro, como si algo las estuviera alimentando. Demasiado tarde. Antes de que pudieran moverse, una puerta que habían creído cerrada con llave se abrió de golpe, con un chirrido espantoso. Una corriente helada salió de la apertura, soplando con tal fuerza que ambos casi pierden el equilibrio. En la penumbra, una figura alta apareció, y su presencia parecía absorber toda la luz que quedaba en la habitación. Una sombra. Era difícil decir si era una persona o una manifestación de la misma oscuridad del castillo. Lo único cierto era que la figura estaba allí, observándolos en completo silencio. «No podéis huir de lo inevitable». La voz que salió de la figura era profunda y resonaba como un eco de temores olvidados. El castillo ya ha reconocido su próximo sacrificio. Vittoria dio un paso atrás, sus ojos reflejando miedo, pero también una extraña serenidad. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz temblorosa. La figura, que no mostraba signos de vida, simplemente se inclinó hacia adelante y dijo: «Lo que queréis encontrar no está fuera de este castillo. Está en su corazón, en lo más profundo. Lo que habéis despertado ya no se puede controlar». Hizo una pausa, como si saboreara las palabras. «La historia de este castillo es vuestra historia ahora». Robert frunció el ceño, completamente perdido. «¿Y cómo podemos detenerlo? ¿Cómo podemos salir de aquí?».
La figura simplemente levantó una mano esquelética, y un susurro llegó hasta sus oídos, como un mensaje desde el abismo. Vuestra única salida es enfrentar lo que habéis desatado. Pero no os engañéis, los muertos no descansan en este lugar. La historia está viva, y nunca olvidará lo que habéis hecho. Con un suspiro de oscuridad, la figura desapareció, dejando atrás una sensación de vacío absoluto. El silencio reinó en la sala, pero no era un silencio común. Era el silencio de la muerte que esperaba su momento para reclamar a sus víctimas. Robert, sintiendo como su corazón latía con fuerza, se giró hacia Vittoria. ¿Qué significa eso? ¿Qué hemos desatado? Vittoria, sin responder de inmediato, caminó hasta una de las paredes, colocando su mano sobre las antiguas piedras que parecían estar calientes al tacto. Lo que nos dijo la figura es cierto. Lo que despertamos no es algo que podamos entender fácilmente. Pero está claro que el castillo tiene un propósito para nosotros. Ambos sabían que no tenían tiempo. Algo estaba cambiando en el interior del castillo, y cada segundo que pasaban dentro de sus muros los acercaba más a un destino inevitable. Las puertas se cerraban, las sombras avanzaban, y el pasado del castillo los arrastraba con él. La única salida parecía estar en el corazón de aquel temible lugar, pero sabían que encontrarla significaba enfrentarse a lo más oscuro que el castillo guardaba. ¿Podrán escapar? Capítulo 9. Los ecos del corazón. La atmósfera en el castillo era densa, casi palpable. Cada paso que daban Robert y Vittoria resonaba en los pasillos, como si el propio castillo estuviera tomando nota de su presencia, como si todo lo que tocaban formara parte de un antiguo ritual que no podían comprender. La sombra que se les había presentado en el capítulo anterior seguía rondando sus pensamientos, y la sensación de que el castillo estaba vivo se volvía cada vez más fuerte. El aire se sentía frío y cargado, a pesar de que no había ninguna razón lógica para ello. Las paredes parecían cerrarse poco a poco, como si el castillo estuviera comenzando a asfixiarse, y ellos, atrapados en su interior, solo podían seguir avanzando en la penumbra, guiados por una fuerza invisible que no podían comprender. Debemos encontrar la salida, dijo Robert, casi como un murmullo, mientras se aferraba a una lámpara de aceite que iluminaba tenuemente el pasillo. Sus palabras, aunque llenas de determinación, eran recibidas por un eco que parecía burlarse de su incertidumbre. Vittoria caminaba a su lado, sus pasos lentos pero firmes. Su rostro, aunque marcado por la tensión, estaba sereno. Ella no solo había aceptado el destino que los esperaba, sino que parecía estar preparada para enfrentarlo. Sin embargo, el miedo era evidente en sus ojos. Sabía que el castillo tenía un poder que no podían ni imaginar. Robert, dijo ella, interrumpiendo el silencio, no estamos simplemente buscando una salida. Lo que hemos despertado aquí no se puede escapar. Lo que el castillo quiere es mucho más profundo que una simple liberación. Lo que buscamos está en su corazón. O corazón del castillo. Esa frase había estado rondando en sus mentes desde que la figura oscura les habló, pero ahora, al pronunciarla en voz alta, ambos comprendieron la gravedad de la situación. No era una simple cuestión de escapar de las sombras que los rodeaban. El castillo mismo estaba vivo, y su corazón latía con la historia de aquellos que habían intentado penetrar sus muros en el pasado. Ambos sabían que la única esperanza de escapar de la creciente oscuridad estaba en encontrar ese corazón, pero también sabían que los riesgos eran enormes. No sabían si podrían enfrentar lo que fuera que estuviera esperando en el centro del castillo. Pero el destino parecía decidido, y la necesidad de avanzar, de descubrir más, era más fuerte que el miedo que se apoderaba de ellos. Finalmente, llegaron a una gran sala, donde el eco de sus pasos parecía amplificarse. Las paredes de piedra estaban cubiertas de inscripciones extrañas, símbolos que Robert no lograba descifrar. Algunas figuras parecían conocer su presencia, sus ojos parecían seguirlos en cada movimiento, y el aire se volvía aún más frío. «Estamos cerca», dijo Robert, sus ojos escudriñando las paredes. Vittoria se acercó a una de las inscripciones y la tocó, su dedo recorriendo las líneas con una calma sobrehumana. No estaba segura de lo que estaba haciendo, pero algo la impulsaba a hacerlo. En cuanto sus dedos rozaron el símbolo, un vibrante resplandor iluminó la sala, seguido por un fuerte ruido que hizo que las paredes temblaran. De repente, una puerta oculta se abrió en una de las paredes, revelando un pasaje oscuro. Al principio, Robert no podía creer lo que veía,
pero el brillo en los ojos de Vittoria le hizo entender que había algo más aquí, algo que aún no habían alcanzado a comprender. Esto es lo que estamos buscando, murmuró ella, deslumbrada. Sin embargo, Robert no pudo evitar sentir una tensión creciente. Algo no estaba bien. La atmósfera era tan densa, casi como si la puerta fuera un portal hacia algo que no podían controlar. Todo lo que los rodeaba parecía cobrar vida, y lo que alguna vez fue una simple investigación en un castillo olvidado ahora se había transformado en algo mucho más oscuro y peligroso. A pesar de la creciente sensación de peligro, no había vuelta atrás. El camino hacia el corazón estaba ante ellos, y sin más palabras, ambos cruzaron el umbral de la puerta, adentrándose en lo desconocido. El pasaje parecía interminable. A cada paso, la oscuridad se volvía más densa y la sensación de estar siendo observados crecía. Sabían que no estaban solos. Algo en este castillo los observaba, y no solo los veía, sino que parecía sentir cada una de sus decisiones, cada uno de sus temores. De repente, un sonido bajo, casi imperceptible, comenzó a llenar el pasaje. Era un susurro, uno que se hacía más y más fuerte a medida que avanzaban. Las paredes parecían vibrar con él, como si cada piedra estuviera viva, como si todo el castillo estuviera despertando. Los susurros aumentaban, mezclados con un sonido de pasos distantes, antiguos y monstruosos. Vittoria y Robert se miraron, y aunque ambos sentían la misma ansiedad en el aire, no dijeron palabra. Sabían que el final estaba cerca, y el corazón del castillo les esperaba. La tensión se cortaba en el aire, y con cada paso que daban, el castillo los reclamaba más y más, como si su presencia fuera una parte esencial del ritual que había comenzado hace siglos. ¿Qué encontrarán en el corazón del castillo? Capítulo 10. El corazón oscuro. La oscuridad que rodeaba a Robert y Vittoria se había intensificado, como si el castillo mismo estuviera absorbiendo la luz que quedaba. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundo en las entrañas de la fortaleza, donde el aire era denso y húmedo, cargado con un sentimiento de desesperanza que se adueñaba de sus corazones. No había vuelta atrás. La puerta que habían cruzado se cerró con un estrépito detrás de ellos, dejándolos atrapados en un laberinto de pasillos interminables. A pesar del peligro, ambos sabían que solo había una manera de avanzar: encontrar el corazón del castillo, ese lugar del que hablaban las antiguas leyendas, el lugar donde todos los secretos oscuros de la fortaleza se concentraban. El pasaje que recorrían parecía estar vibrando con una energía extraña, como si el castillo estuviera vivo, respirando, y ellos fueran solo una pequeña parte de un plan mucho mayor. Los susurros seguían, cada vez más intensos, más cercanos. Las paredes de piedra parecían cobrar vida, con las grietas abriéndose de manera unnatural, mostrando una luz tenue que parecía provenir de algún lugar lejano, casi etéreo. Robert apretó los dientes, intentando ignorar el creciente miedo que lo envolvía. No estaba seguro de qué esperar, pero su determinación lo mantenía firme. Cada vez que miraba a Vittoria, veía la misma fuerza interna en sus ojos. Ella no temía, o al menos no lo mostraba. Estaba tan decidida a descubrir la verdad como él, aunque la oscuridad parecía tener una presencia más real en este lugar, casi como una entidad que los acechaba desde las sombras. Este castillo, comenzó a decir Robert, su voz temblorosa pero resuelta, parece tener vida propia. No entiendo cómo algo así puede existir. Vittoria no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrada en lo que los rodeaba, en los ecos que reverberaban en los pasillos. En la distancia, casi imperceptible, sentía una presencia, como si algo o alguien los estuviera siguiendo, esperando el momento adecuado para aparecer. Finalmente, habló con voz baja pero clara. Este lugar no solo está vivo, Robert. Está conscient. Es como un organismo, y nosotros somos los intrusos. Pero tenemos que llegar al corazón, lo necesitamos. Si no lo hacemos, no saldremos de aquí. Robert asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Sabían que no tenían tiempo que perder. La presencia que los acechaba estaba cada vez más cerca, y si no descubrían lo que buscaban, el castillo podría tragárselos para siempre. Al doblar una esquina, llegaron a una gran sala. En el centro, un altar oscuro se alzaba, cubierto de extrañas inscripciones y símbolos que brillaban débilmente. Una luz provenía de lo alto, iluminando el altar con una claridad casi unnatural, como si todo estuviera diseñado para atraerlos. Aquí está. El corazón,
murmuró Vittoria, acercándose al altar con cautela. Robert la siguió, pero no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. El aire estaba tan cargado de energía que parecía que el mismo tiempo se había detenido. Las sombras en las paredes danzaban de una manera que no correspondía con la luz que las iluminaba. Era como si el castillo estuviera esperando algo. Vittoria extendió la mano hacia el altar, y en ese momento, el silencio se rompió. Un rugido bajo, casi imperceptible, resonó desde el interior de las paredes. El suelo tembló levemente, y de las grietas en las paredes emergieron seres sombríos, figuras que parecían estar hechas de pura oscuridad, con ojos brillando como brasas. Robert y Vittoria retrocedieron, sorprendidos y aterrados. «Esto no es lo que esperaba», exclamó Robert, mientras los seres avanzaban hacia ellos. «Debemos irnos». Pero Vittoria, con una calma casi sobrehumana, no se movió. Mantuvo su mirada fija en el altar, y fue en ese momento cuando comprendió lo que realmente estaban buscando. No era solo el corazón del castillo, sino algo más profundo, algo que estaba entrelazado con el mismo tejido de la fortaleza. No, Robert. Esto es parte del plan. Ellos son los guardianes, no nos atacarán. Robert la miró, incrédulo, pero no tuvo tiempo de preguntar más. Los seres sombríos se detuvieron a unos pasos de ellos, observándolos fijamente. No parecían agresivos, pero su presencia era aterradora, como si estuvieran protegiendo algo mucho más valioso que sus propias vidas. De repente, el altar comenzó a vibrar, emitiendo un resplandor cegador que envolvió a ambos, levantándolos del suelo. La luz los cegó por completo, y el rugido de los seres sombríos se desvaneció en un murmullo lejano. Cuando la luz comenzó a disiparse, Robert y Vittoria se encontraron en un lugar completamente distinto. La sala había desaparecido, y lo único que quedaba era un vasto espacio oscuro, con miles de ojos brillando en la penumbra. «¿Dónde estamos?», preguntó Robert, su voz llena de asombro. Vittoria lo miró con determinación. Esto es el corazón del castillo. El lugar donde todo comenzó. El lugar donde se decide si sobrevivimos o si nos convertimos en parte de esta oscuridad para siempre. El verdadero desafío había comenzado. Capítulo 11. El altar oscuro. La oscuridad en el corazón del castillo era densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso, cargado con una energía palpable. El resplandor del altar parecía haber dejado una marca en la mente de Robert, que aún sentía su intensidad en los ojos y en su pecho. La luz no solo iluminaba, sino que parecía absorber las sombras que rodeaban a los dos aventureros. Sin embargo, no podía negar que algo había cambiado en ellos desde que cruzaron el umbral del altar, una sensación extraña que los conectaba con este lugar de una forma casi sobrenatural. Ambos estaban paralizados, no por miedo, sino por el misterio de lo que se había desvelado ante ellos. El altar parecía ser solo la superficie de algo mucho más profundo y peligroso. Robert se acercó lentamente a la plataforma, sintiendo como sus pies se hundían un poco en el suelo, como si el castillo lo estuviera absorbido. Cada paso era más difícil, como si una fuerza invisible tratara de retenerlo. «No sé si esto es lo que esperábamos», murmuró Robert, mirando a su alrededor con desconfianza. La atmósfera estaba cargada de una presencia enigmática, y los ojos que brillaban en la oscuridad no ofrecían ningún consuelo. «Este es el verdadero corazón, Robert. Es más que un lugar, es un punto de poder, un vínculo entre nuestro mundo y algo mucho más antiguo», respondió Vittoria con voz firme, como si ya hubiera comprendido lo que les esperaba. Su mirada se centró en el altar, donde los símbolos que brillaban eran más complejos, más intensos que nunca. Robert no pudo evitar sentir una escalofriante sensación de que estaban siendo observados. Las sombras a su alrededor parecían estar moviendo sus formas, como si estuvieran vivas. No era solo la oscuridad de la sala lo que los rodeaba, sino una especie de maldición que se había apoderado de este lugar. Los susurros en el aire eran más claros ahora, y Robert los podía escuchar con más detalle. Hablaban en un idioma que nunca había oído, pero que de alguna manera entendía. «¿Qué están diciendo?», preguntó, intentando captar las palabras. Vittoria cerró los ojos un momento, sumida en la misma comunión con el entorno. Luego abrió los ojos, observando a Robert con una seriedad inquietante. «Están hablando de sacrificios, de antiguos pactos. De almas que se pierden en la oscuridad. Están advirtiéndonos. Lo que buscamos aquí es algo mucho más que conocimiento. Es el poder,
Robert. El poder de alterar el curso del tiempo, de cambiar la realidad misma. Las palabras de Vittoria resonaron en la mente de Robert como un eco lejano, y por un momento, sintió que todo el castillo se estremecía con ellas. Las sombras parecían intensificarse, y una presencia más tangible se acercaba a ellos, como si el mismo castillo estuviera tomando forma ante sus ojos, convirtiéndose en algo más vivo, más consciente. Tenemos que llegar al centro, Robert. Allí encontraremos la verdad, pero también el precio de obtenerla, dijo Vittoria con una voz que no dejaba espacio para dudas. Robert asintió, aunque no podía deshacerse del sentimiento de que algo los estaba esperando, algo que no era solo intangible, sino que tenía una voluntad propia. Sin embargo, no había vuelta atrás. Ya estaban demasiado adentrados en la oscuridad, y la fuerza que los atraía hacia el altar era irrefrenable. La puerta que habían cruzado al llegar aquí ya no estaba, y la única opción era avanzar. A medida que se acercaban al altar, los símbolos sobre él comenzaron a brillar con mayor intensidad. Parecían moverse, como si estuvieran vivos, mutando constantemente. En el centro del altar, una pequeña figura de piedra, formada en una figura humana, estaba rodeada de una especie de corona de luz. Robert la miró con creciente asombro. «¿Qué es eso?», preguntó, acercándose a la figura. Vittoria se detuvo, mirando con recelo. «Es una representación de la voluntad del castillo. Quien controla esto puede alterar el curso de la historia. Lo que ves ahí es el corazón de todo». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Robert al comprender lo que esto significaba. Este castillo no solo estaba lleno de secretos, sino que poseía una potencia que desbordaba cualquier conocimiento humano. El poder de cambiar no solo el futuro, sino incluso el pasado, estaba al alcance de sus manos. Sin embargo, la tentación de acceder a ese poder venía con un precio aún mayor. Las sombras que ahora les rodeaban parecían intensificarse, y los susurros en el aire se volvieron más urgentes. Era como si el castillo hablara directamente con ellos, exigiendo que eligieran si seguir adelante o quedarse atrapados en su oscuro abrazo. «No podemos ir atrás», dijo Vittoria, con una determinación inquebrantable. «Este lugar no nos dejará ir. Si no completamos lo que vinimos a hacer, nunca saldremos de aquí». Robert tragó saliva, mirando una vez más la figura en el altar. No estaba seguro de lo que estaba a punto de desatarse, pero sabía que el destino de ambos dependía de lo que sucediera en los próximos momentos. Antes de que pudiera decir algo más, el altar comenzó a vibrar intensamente, y una luz cegadora envolvió todo a su alrededor. Las sombras que los rodeaban se disolvieron, y una fuerza descomunal los empujó hacia el centro del altar, hacia el corazón del castillo. Capítulo 12. El despertar del poder. La luz cegadora del altar fue tan intensa que Robert y Vittoria tuvieron que cerrar los ojos, pero la presión en el aire parecía vibrar en sus cuerpos, como si la energía del castillo mismo estuviera respirando a través de ellos. Un sonido profundo y resonante llenó la sala, un eco que parecía venir de todas partes y, a la vez, de ninguna. A medida que la luz disminuía, los dos aventureros se encontraron de nuevo frente al altar, pero algo había cambiado. Los símbolos que antes brillaban con una luz débil ahora eran intensos, como si tuvieran vida propia. Se movían de forma que no podían entender, alterándose a una velocidad imposible de seguir. La figura de piedra en el centro del altar también había cambiado. Ya no era una simple estatua, sino que parecía cobrar vida lentamente, una sombra inquietante tomando forma. Robert retrocedió un paso, sintiendo como el aire se volvía aún más espeso, como si algo estuviera aplastando su pecho. ¿Qué era esto? No podía comprenderlo. El poder del castillo estaba fuera de cualquier referencia humana. El viento que soplaba entre las grietas de las paredes ahora sonaba como un susurro de voces antiguas. «Vittoria, ¿qué está pasando?», murmuró Robert, incapaz de ocultar su creciente miedo. Vittoria, sin embargo, no parecía asustada. Al contrario, sus ojos brillaban con una determinación feroz. Su cuerpo estaba ligeramente inclinado hacia el altar, como si una fuerza invisible la estuviera atrayendo. «Es la puerta, Robert. El poder que aquí reside está empezando a despertar», explicó, su voz resonando con una convicción que sorprendió a Robert. «Todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que hemos descubierto, nos ha llevado hasta este punto. Ahora somos parte de este lugar, de este poder». El altar empezó a vibrar con mayor fuerza. Las piedras que lo formaban comenzaron a resplandecer, y de repente,
una figura sombría apareció sobre la plataforma. Era como si las mismas sombras del castillo estuvieran tomando forma, formando una figura humana, alta y majestuosa, que emergía de las sombras. El aire a su alrededor parecía torcerse, como si todo el espacio estuviera sujeto a su voluntad. ¿Quién eres?, preguntó Robert, su voz temblorosa. No estaba seguro de si la figura estaba viva o si era alguna clase de proyección, pero la sensación de que algo estaba viviendo dentro de esa forma era demasiado fuerte para ignorarlo. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, levantó una mano, y las sombras alrededor de la sala comenzaron a moverse, retorciéndose como serpientes vivas. En ese momento, Robert sintió que la realidad misma se estaba desintegrando a su alrededor. Las paredes del castillo ya no eran sólidas, sino que parecían desvanecerse en el aire, dejando pasar corrientes de una oscuridad infinita. ¿Qué nos haces?, preguntó Vittoria, su voz clara y desafiante, a pesar de la tensión palpable. La figura sombría finalmente habló. Su voz era profunda, casi ininteligible, pero resonaba en las mentes de ambos, como un susurro de tiempos antiguos. ¿Qué es lo que buscan aquí, humanos? La pregunta flotó en el aire, y aunque su tono era grave, parecía impregnado de una curiosa sabiduría. ¿El poder que da este lugar? ¿O quizás buscan un modo de escapar de la realidad que conocen, cambiar lo inmutable? ¿O simplemente desean conocer los secretos más oscuros que jamás se hayan guardado? Robert trago saliva, sin saber que responder. La figura frente a ellos estaba cargada de una presencia tan densa que parecía aplastarlos. Las sombras a su alrededor parecían crecer y cambiar en formas grotescas, pero era la sensación de ser observado lo que más los afectaba, como si estuvieran siendo pesados por una mirada que no podían comprender. No sabemos lo que buscamos, respondió Vittoria, con una calma sorprendente. Solo sabemos que hemos llegado hasta aquí y que debemos descubrir la verdad. La verdad, murmuró la figura, como si la palabra tuviera un peso insostenible. La verdad está más allá de lo que pueden comprender, y el precio de desvelarla es alto. Ningún mortal ha osado enfrentarse a los misterios que este lugar guarda sin perderse en el intento. Las palabras de la figura resonaron en los oídos de Robert como una amenaza velada. Él sabía que estaba en el umbral de algo desconocido, pero no podía dar marcha atrás. El poder de ese castillo, la fuerza que había sentido al cruzar la puerta del altar, lo había marcado de una manera que ya no podía ignorar. Ya no era simplemente una aventura. Estaba en medio de algo mucho más grande, algo que no solo ponía en juego su futuro, sino su existencia misma. De repente, la figura alzó ambas manos hacia el cielo oscuro que se cernía sobre ellos. Una energía oscura y turbulenta comenzó a fluir desde el altar hacia el aire, rodeando a los dos aventureros. Robert sintió como si fuera arrastrado por esa fuerza, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Vittoria estaba igual de afectada, pero su rostro permanecía sereno, como si ya estuviera preparada para lo que se avecinaba. La luz que se había disipado unos momentos antes ahora comenzaba a intensificarse. Pero esta vez, no era una luz cálida. Era glacial, casi alienígena, y parecía arrastrar todo a su paso, devorando el entorno a su alrededor. Ahora que habéis llegado hasta aquí, os enfrentáis a la decisión más importante de vuestras vidas, dijo la figura, mientras su sombra se expandía. ¿Dejaréis que el poder os transforme, o sucumbiréis ante la oscuridad que ya os envuelve? Las últimas palabras resonaron en el aire, y Robert sintió un viento helado recorrer su espalda. Sabía que el destino de todos los que se habían aventurado en ese castillo dependía de lo que sucediera ahora. Capítulo 13. La decisión oscura. La figura sombría suspendida en el aire seguía observando a Robert y Vittoria, sus ojos ahora brillando con una intensidad descomunal. El aire a su alrededor se espesaba como un manto de niebla, y las sombras que antes parecían simples decoraciones del castillo ahora se alzaban como gigantes imponentes, absorbiendo cada resquicio de luz. Robert, sintiendo que el tiempo se desvanecía, miró a Vittoria, buscando alguna pista en su rostro, alguna señal de qué hacer a continuación. Sin embargo, la determinación de la joven era inquebrantable. No había miedo en sus ojos, solo una intensa curiosidad, como si ella hubiera esperado este momento durante toda su vida. ¿Qué significa todo esto?, murmuró Robert, más para sí mismo que para Vittoria. Sus palabras eran más un susurro en medio del caos que los rodeaba. La figura de sombra se inclinó ligeramente hacia adelante, como si se estuviera agachando para escuchar mejor.
La voz que salió de su boca parecía surgir de la profundidad de la tierra, grave y llena de misterio. Significa que habéis llegado al umbral. El lugar donde los destinos se cruzan. El poder que buscáis no es simplemente una herramienta. Es una prueba, y solo los que están dispuestos a perderlo todo, a romperse a sí mismos, pueden lograr lo que desean. Vittoria respiró profundamente, sus ojos fijos en la figura. No buscamos poder por poder mismo, dijo, su voz resonando con una calma que contrastaba con la creciente tensión en el aire. Queremos saber la verdad. Descubrir qué se oculta en este castillo. ¿Qué secretos guardan sus muros? La verdad. La figura dejó escapar una risa que hizo eco en todo el castillo, una risa que no parecía humana, sino un susurro de tiempos olvidados. La verdad, como la entendéis, es solo una máscara para los que no son dignos de conocerla. La luz que buscáis os ciega. Es la oscuridad la que revela lo que realmente sois. Robert sentía el peso de sus palabras. Todo su cuerpo parecía estar resistiendo la presión de esa presencia ominosa. Cada paso que daban hacia el altar los acercaba más a algo indescriptible, algo que no podían entender completamente. Entonces, ¿cuál es el precio? Preguntó Robert, con un temblor en la voz que no pudo ocultar. ¿Qué tenemos que sacrificar para saber lo que se oculta en este lugar? La figura alzó lentamente una mano, y el aire alrededor de ellos se enfriaba aún más. Las sombras comenzaron a moverse, danzando y retorciéndose, como si las parecieran tener vida propia. La respuesta está en el corazón del castillo. El sacrificio que exigimos no es el que imagináis. Es más grande, más profundo que cualquier cosa que podáis concebir. La verdad que buscáis no solo os cambiará a vosotros, sino a todo lo que conocéis. Pero lo que veréis al final del camino os destruirá. Este castillo no guarda misterios simples. Está guardando el fin de lo que habéis conocido. Un calor profundo se apoderó de Robert. No era una calidez reconfortante, sino algo más sombrío, como si el propio castillo estuviera intoxicado por la esencia de la oscuridad que lo gobernaba. Sin embargo, algo en su interior le dijo que no podía retroceder ahora. Vittoria, aunque parecía igual de afectada por el ambiente opresivo, se adelantó, casi sin pensarlo. Su voz, aunque firme, también tenía un matiz de desesperación. ¿Qué debemos hacer entonces? La figura comenzó a disolverse en el aire, su cuerpo de sombra deshaciéndose en una espiral de oscuridad mientras respondía con una última advertencia. La decisión es vuestra. Dejarlo todo atrás, o adentraros más en las entrañas de este lugar. Lo que encontraréis no es un camino de gloria ni de recompensa, sino de desolación. Cada uno de vosotros llevará consigo una carga imposible de eludir. Pensadlo bien, porque una vez que crucéis el umbral, no habrá vuelta atrás. Con estas palabras, la figura desapareció completamente, dejando a Robert y Vittoria de pie, solos ante el altar. El silencio que siguió fue tan pesado que ambos se sintieron aplastados por él. Las paredes del castillo, que antes parecían imponentes, ahora se desmoronaban en sus mentes. ¿Realmente querían continuar? El misterio de ese lugar los había atraído, pero a medida que las palabras de la figura resonaban en sus mentes, Robert no podía evitar preguntarse si todo esto realmente valía la pena. Robert, comenzó Vittoria, su voz más suave ahora, casi perdida. Lo que descubramos aquí cambiará todo, ¿verdad? Robert la miró, sin respuestas claras. La verdad que ambos habían buscado con tanta ansiedad ahora parecía un peso insoportable. Sí. Cambiará todo. ¿Pero estamos preparados para el precio que debemos pagar? Una vez más, se encontraron ante una decisión que podría definir no solo su destino, sino el de todo lo que conocían. En este castillo, lo que parecía ser un camino hacia el conocimiento también era un laberinto del que no sabían si podrían salir. Capítulo 14. El corazón del castillo. La sensación de haber cruzado un punto sin retorno comenzaba a asentarse sobre los hombros de Robert y Vittoria. Habían tomado la decisión de adentrarse más en el castillo, impulsados por una mezcla de curiosidad y una necesidad inexplicable de descubrir lo que escondían esos muros. Pero a cada paso que daban, el ambiente se volvía más sombrío, más opresivo. Era como si el propio castillo les estuviera susurrando que nada de lo que conocían hasta ahora volvería a ser igual. La atmósfera estaba cargada, y a medida que avanzaban, las sombras parecían moverse a su alrededor, deslizándose por las paredes y el suelo como serpientes que acechaban desde las esquinas.
El aire frío y denso los envolvía, pero más que el frío físico, era el peso del misterio lo que comenzaba a afectarles. ¿Estás segura de que debemos seguir? Robert preguntó, su voz quebrada por una mezcla de agotamiento y ansiedad. Miró a Victoria, que caminaba junto a él con una mirada resuelta, pero también cargada de un leve temor. No lo sé, Robert. Pero ya no hay vuelta atrás. Hemos llegado demasiado lejos como para detenernos ahora. No podemos simplemente darnos la vuelta después de todo lo que hemos pasado. Su respuesta, aunque decidida, llevaba consigo una sombra de duda. Ambos sabían que al final, la búsqueda de la verdad podría ser mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás habían imaginado. Pero había algo en el fondo de sus corazones que les decía que no podían detenerse. El desconocimiento de lo que les aguardaba en las profundidades del castillo les impulsaba hacia adelante. De repente, la oscuridad se rompió, y ante ellos se extendió una gran sala. Sus dimensiones eran colosales, las paredes estaban cubiertas de antiguos tapices, y en el centro de la sala, un gran altar de piedra se alzaba, adornado con símbolos que parecían imposibles de comprender. La luz de las antorchas que flanqueaban la sala titilaba débilmente, proyectando sombras largas y desmesuradas que danzaban al ritmo de una brisa invisible. «Es aquí», susurró Victoria, tomando aire mientras sus ojos recorrían la escena. «Este es el lugar». Robert observó con cautela cada rincón de la sala. Algo en el ambiente parecía cambiar, algo indefinible. Había una sensación palpable de que el destino de ambos se estaba escribiendo en ese mismo instante. «¿Qué se supone que debemos hacer?», preguntó Robert, la tensión acumulándose en su pecho. «¿Qué significa todo esto?». Pero antes de que pudiera obtener respuesta, una presencia comenzó a materializarse ante ellos. Un viento frío comenzó a soplar en la sala, y las sombras se arremolinaron alrededor del altar. De entre ellas emergió una figura que parecía casi humana, pero su silencio y su aspecto inquietante la hacían parecer más bien una proyección de la noche misma. «Habéis llegado al corazón de lo que buscáis. Pero antes de proceder, debéis comprender que lo que está ante vosotros no es solo el final de vuestro viaje, sino el inicio de algo mucho mayor». La voz de la figura resonó en la sala como un eco profundo, llenando el espacio con un misterio palpable. Victoria dio un paso adelante, su mirada fija en la figura, inquebrantable. «Estamos dispuestos a enfrentarnos a lo que venga. Queremos conocer la verdad, sin importar el costo». La figura de sombras la observó durante un largo momento, como evaluando la sinceridad en sus palabras. «¿La verdad?». La figura soltó una ligera risa, una risa que parecía provenir de lo más profundo de la oscuridad. «La verdad es un peso que arrastra a aquellos que la buscan. La verdad no es simplemente conocimiento, es transformación. Y para transformarse, uno debe estar dispuesto a perderse a sí mismo». Perderse. Robert repitió, con un atisbo de incredulidad en su tono. «¿Qué quieres decir con eso?». La figura de sombras levantó la mano lentamente, y con un gesto, una puerta secreta en la pared opuesta a ellos se abrió de golpe, revelando un pasillo oscuro. «La respuesta está al final de este pasillo. Pero no olvidéis que al cruzar esa línea, nada volverá a ser igual». Ambos se quedaron en silencio, observando la puerta que ahora se les ofrecía como la única salida de esa sala. Sabían que todo lo que habían hecho hasta ahora los había llevado hasta este punto, y que si decidían entrar en el pasillo, todo cambiaría. Ya no habría marcha atrás. Finalmente, Robert respiró hondo y miró a Victoria. «Vamos. No podemos quedarnos aquí para siempre». Ella asintió con decisión, y juntos comenzaron a caminar hacia el pasillo oscuro. Cada paso que daban los acercaba más a algo desconocido, algo que podría ser el fin de todo lo que conocían. Al entrar en el pasillo, la puerta se cerró detrás de ellos con un sonido sordo, como si el castillo sellara su destino. El aire parecía volverse aún más espeso, y una sensación de inquietud se apoderó de ambos. El pasillo era largo, y sus paredes estaban adornadas con inscripciones extrañas que fluctuaban entre símbolos arcanos y figuras que parecía que se movían a medida que los observaban. La luz de las antorchas apenas iluminaba lo suficiente para seguir avanzando, y cada sombra proyectada sobre las paredes parecía cobrar vida. «Robert, ¿qué estamos buscando realmente?», preguntó Victoria en un susurro. La pregunta era simple, pero la respuesta seguía eludiéndolos, como una sombra en el horizonte. Robert no pudo contestar, pero en su interior sabía que la verdadera búsqueda no era solo la verdad,
sino algo mucho más profundo, la comprensión de lo que realmente eran, lo que estaban dispuestos a sacrificar y, sobre todo, lo que estaban dispuestos a perder. Capítulo 15. El laberinto de la mente. El aire en el pasillo se volvía cada vez más pesado y difícil de respirar. Las paredes de piedra a su alrededor, que hasta hacía poco parecían sólidas e inquebrantables, ahora parecían moverse, vibrar, como si estuvieran vivas. Robert y Victoria avanzaban con paso lento, como si el mismo ambiente se hubiera convertido en un laberinto, un lugar donde las fronteras entre lo real y lo irreal comenzaban a desdibujarse. Los símbolos que adornaban las paredes se volvían cada vez más extraños, y, lo más inquietante, parecían cambiar a medida que avanzaban. Cada paso los sumergía en un territorio que desafiaba la lógica, un espacio donde el tiempo y el espacio se volvían relativos, donde los susurros de sus pensamientos se confundían con los ecos del castillo. Robert comenzó a sentir una opresión en el pecho, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo invisible. La sensación de que algo les observaba, algo que no podían ver, se volvió aún más intensa. A cada lado, las paredes parecían acercarse, como si el pasillo se estuviera estrechando, presionando contra sus cuerpos. ¿Lo sientes, Victoria? Robert preguntó, su voz grave, casi temblorosa. No podía determinar si lo que sentía era producto del cansancio o si realmente había algo extraño en el aire, algo que no podían identificar. Sí, es como si este lugar estuviera tratando de engullirnos, respondió Victoria, su voz igualmente afectada. Sus ojos recorrían la oscuridad con creciente desconfianza. El pasillo parecía no tener fin, y lo único que podían hacer era seguir avanzando, como si una fuerza invisible los empujara hacia adelante, hacia un destino desconocido. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y una gravedad inexplicable los arrastró hacia abajo. Sin previo aviso, el pasillo comenzó a cambiar, transformándose en un espacio que no se correspondía con lo que habían recorrido. El suelo se hundió, y las paredes se torcieron hacia abajo, como si todo el castillo estuviera volviéndose loco, desmoronándose a su alrededor. Rápido. Tenemos que salir de aquí. Victoria gritó, mientras el suelo se desmoronaba y comenzaba a tragarse todo lo que estaba a su alrededor. En un impulso instintivo, ambos intentaron correr, pero el suelo se desintegraba bajo sus pies, y por un momento, parecieron estar cayendo en un abismo sin fin. Cuando todo parecía perdido, una puerta de hierro apareció repentinamente ante ellos. En el último segundo, ambos se lanzaron hacia ella, empujando con toda su fuerza para abrirla. La puerta cedió y los dos cayeron en el otro lado, como si hubieran atravesado una dimensión completamente diferente. El cambio fue inmediato. En lugar de la oscuridad y el caos que los rodeaban, ahora se encontraban en una sala iluminada por una extraña luz cálida, pero al mismo tiempo sombría, que provenía de ningún lado en particular. Los muros de la sala eran suaves, como si estuvieran hechos de una sustancia orgánica, viva, que respiraba al ritmo de su propia existencia. ¿Dónde estamos? Robert preguntó, mirando a su alrededor con creciente confusión. Esta sala, a diferencia de todo lo que habían visto en el castillo, parecía casi sana, como si fuera un lugar que perteneciera a otro tiempo, otra realidad. Victoria avanzó con cautela hacia el centro de la habitación. En el suelo, una serie de círculos marcaban una especie de patrón. Algunos parecían moverse sutilmente, como si fueran parte de algún tipo de ritual. ¿Es esto parte del castillo?, dijo ella, aunque no parecía esperar respuesta. El lugar emanaba una energía que la hacía sentir como si estuviera en una dimensión paralela, un espacio que no podía ser tocado por el mundo físico. Lo es, pero de alguna manera, no lo es. Robert respondió, reflexionando en voz alta. Este lugar no parece tener un propósito claro. No encaja con lo que hemos visto antes. De repente, la puerta de hierro que acababan de atravesar se cerró con un sonido metálico grave, y la sala pareció sellarse, atrapándolos dentro. La atmósfera cambió de nuevo, volviéndose densa y cargada de presión. Algo estaba a punto de ocurrir, pero no sabían qué. Una voz, casi imperceptible, comenzó a resonar en la sala. No era humana, ni animal, sino algo más allá de todo lo que Robert y Victoria conocían. Habéis llegado al centro, donde el destino se trenza con el pasado y el futuro. Aquí se decide el curso de vuestros próximos pasos. Pero, antes de continuar, debéis hacer frente a lo que ya sabéis, y lo que aún ignoráis. El suelo comenzó a vibrar,
y una serie de figuras sombrías emergieron de las paredes, deslizándose hacia ellos. Eran sombras, pero con una presencia tan palpable que se sentían como si pudieran tocarlas. Robert y Vittoria se miraron, sabiendo que, aunque aún no lo comprendieran por completo, estaban a punto de enfrentarse a algo irreversible. En ese momento, el pasado y el futuro parecían fusionarse en una única realidad que los envolvía. No tenían más opción que seguir adelante, enfrentándose a lo que sea que el castillo les tuviera preparado. Capítulo 16. El último umbral. El aire se había vuelto espeso, como si una neblina invisible envolviera a Robert y Vittoria, dificultando la respiración y agudizando la sensación de claustrofobia. Las sombras que emergieron de las paredes parecían estar vivas, moviéndose con una intencionalidad que era tanto aterradora como desconcertante. Los dos avanzaron cautelosamente, con la sensación de que cada paso que daban los alejaba un poco más de la realidad que conocían. ¿Quiénes son?, preguntó Robert en voz baja, casi susurrando, sin saber exactamente a quién o a qué se refería. Las figuras sombrías no parecían estar interesadas en ellos de inmediato, pero la presencia que emanaban era tan fuerte que Robert no podía dejar de sentir que estaban siendo observados, pesadamente, por algo más allá de su comprensión. Vittoria, al igual que él, sentía una presión creciente sobre sus hombros, una sensación de que estaban siendo probados, que lo que sucediera en ese lugar marcaría un antes y un después en sus vidas. No sé, pero siento que si no actuamos pronto, todo esto podría volverse aún más peligroso. Vittoria respondió, apretando los puños con determinación. La situación los estaba desbordando, pero ambos sabían que no había vuelta atrás. El destino les había traído hasta allí, y ahora debían enfrentar lo que les esperaba. Las sombras continuaron deslizándose a su alrededor, pero ahora parecían formarse en figuras más definidas, más humanas, aunque sus rostros no podían ser distinguidos. Se movían al ritmo de sus pensamientos, como si pudieran leer sus mentes, anticipando sus próximos movimientos. De repente, la voz que había resonado en la sala comenzó a hablar de nuevo, esta vez más fuerte, casi como un eco que se repetía desde algún lugar profundo dentro del castillo. Habéis llegado al umbral donde el conocimiento y la ignorancia se encuentran. Aquello que está más allá de este portal cambiará la naturaleza de vuestra existencia. Para avanzar, deberéis abrazar lo desconocido, enfrentándoos a las verdades que os han sido ocultas. ¿Está vuestra mente lista para ello? Un escalofrío recorrió la espina de Robert, y su corazón latió más rápido, como si una fuerza invisible estuviera apretando su pecho. La pregunta, simple en su formulación, parecía estar dirigida no solo a ellos, sino a todo lo que alguna vez habían creído conocer. ¿Estaban realmente listos para adentrarse más en este enigma, enfrentando las oscuridades tanto externas como internas? Vittoria, que había permanecido callada, finalmente levantó la mirada, con los ojos brillando con una resolución de acero. No tenemos más opción que avanzar, Robert. Ya hemos llegado hasta aquí, y aunque no entendemos qué está pasando, sé que debemos continuar. Entonces, sigamos adelante. Robert dijo, su voz teñida de un temor palpable, pero también de una firme determinación. Con un suspiro colectivo, ambos se dirigieron al centro de la sala. Las sombras parecían abrirse ante ellos, como si estuvieran guiándolos hacia un punto de no retorno. Mientras caminaban hacia el centro, el aire se volvió más denso, y las figuras sombrías comenzaron a desvanecerse poco a poco, dejando espacio a una luz cegadora que emanaba desde el suelo mismo. Al llegar a este punto en el centro de la sala, Robert y Vittoria se dieron cuenta de que ya no podían dar marcha atrás. De alguna manera, todo parecía haber conspirado para llevarlos a este momento, y lo que sucediera después no sería reversible. Una extraña energía comenzó a emanar de sus cuerpos, y las paredes de la sala empezaron a moverse lentamente, como si se abrieran a una nueva dimensión. Los símbolos que estaban grabados en el suelo comenzaron a brillar, proyectando una serie de formas geométricas que no parecían tener sentido, pero que, al mismo tiempo, parecían contar una historia que trascendía cualquier tipo de lenguaje humano. «Es ahora», Vittoria susurró, mientras las figuras sombrías se disipaban por completo, dejando un vacío inquietante. En su lugar, una puerta de luz se levantó ante ellos, como un portal hacia lo desconocido. Robert no podía dejar de observar la puerta. La luz que emanaba de ella parecía envolverlo, como una llamada a la que no podía resistir. Sabía que al atravesarla, todo lo que había conocido hasta ese momento cambiaría,
pero también comprendía que no había manera de detener lo que ya estaba en marcha. No hay vuelta atrás, dijo Robert, dando un paso hacia la puerta. Vittoria lo siguió, y juntos cruzaron el umbral de luz, sin saber realmente lo que los esperaba al otro lado. El sonido del eco de sus pasos resonó en sus mentes mientras avanzaban, una sinfonía extraña que les decía que estaban cruzando un límite definitivo. Al otro lado, lo desconocido se cernía sobre ellos, esperando a ser revelado. Capítulo 17. La revelación del pasado. La luz que había emanado de la puerta se desvaneció en el instante mismo en que Robert y Vittoria cruzaron su umbral. Al principio, todo fue oscuridad. Pero poco a poco, los contornos de una nueva sala comenzaron a formarse frente a ellos, como si la misma luz que los había guiado estuviera reorganizando la realidad a su alrededor. Ambos se quedaron en silencio, observando lo que se desplegaba. Lo que les rodeaba no era lo que habían esperado. La sala no era como las otras del castillo, más amplia, más antigua. Las paredes estaban cubiertas por tapices deshilachados que parecían contar historias de tiempos muy lejanos, y el aire estaba impregnado de un olor a descomposición, como si la misma historia hubiera quedado atrapada aquí durante siglos. Esto no parece un lugar para vivos, murmuró Robert, casi sin darse cuenta. El eco de sus palabras parecía disolverse rápidamente, como si el mismo aire estuviera tragándolas. Vittoria, igualmente sorprendida, miró alrededor con una intensa curiosidad. Los tapices, aunque deslucidos, contenían escenas de batallas antiguas, figuras mitológicas y caminos olvidados, pero lo más desconcertante era que, en todos esos relatos, una figura se repetía constantemente. Un hombre con una capa oscura, parado en un escenario que parecía un cruce entre la realidad y lo onírico. ¿Quién es él?, preguntó Vittoria, acercándose a uno de los tapices para examinarlo más de cerca. La figura estaba claramente representada, pero había algo en sus ojos que trastocaba la mente. ¿Es posible que esta imagen hable de alguien real? La figura, que se mantenía en todas las representaciones, no era humana en el sentido más común. A pesar de ser un hombre, su rostro parecía difuso e irreconocible, como si la memoria misma estuviera siendo corrompida por el paso del tiempo. Sin embargo, sus ojos no podían ser ignorados. Había en ellos algo profundamente enigmático, como si estuvieran buscando algo, alguien, o tal vez incluso escondiendo algo. Robert se acercó a otro tapiz, y lo que vio lo dejó sin aliento. Una serie de escenas de una batalla, en la que una bestia gigantesca, cubierta de sombras, luchaba contra figuras humanas que caían ante ella, como si fueran meras marionetas. En el fondo de la escena, una torre oscura se alzaba, rodeada de un resplandor negro y forevoso. Esto es imposible. Robert musitó, observando fijamente la torre. Algo en la imagen lo inquietaba profundamente, algo que no podía identificar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. ¿Qué relación tiene esto con el castillo?, se preguntó, mirando a Vittoria, que parecía pensar lo mismo. En ese momento, la figura del hombre en el tapiz de Vittoria cobró vida de manera inexplicable. Sus ojos, que antes estaban pintados en una forma estática, ahora parecían moverse, como si estuvieran observando a Robert y Vittoria directamente. El aire se tornó más pesado, y el eco de la sala comenzó a resonar con una fuerza creciente. De repente, una voz profunda se escuchó, como un susurro de otra época. Habéis llegado al punto en que las sombras del pasado reclaman a aquellos que se atreven a descubrir sus secretos. El destino de este castillo está atado a vosotros, y la clave de vuestra supervivencia radica en desvelar lo que habéis olvidado. La voz parecía surgir de todas partes a la vez, y a la vez, desde ninguna parte. Era como un eco lejano de un ser antiguo, que estaba atrapado en los muros mismos del castillo, esperando ser liberado, o tal vez, buscando a aquellos que vinieran a liberarlo. ¿Qué significa esto?, Vittoria preguntó con firmeza, su voz temblando apenas, pero claramente determinada. El hombre de los tapices. ¿Quién es él?, preguntó Robert, su tono lleno de inquietud. Había un mal presagio en el aire, algo que lo superaba por completo. Él es el guardiana del tiempo, respondió la voz, con una resonancia que vibró en cada rincón de la sala. Fue el primero que vino, el primero en tocar las tierras malditas de Almuric. Él conoce la verdad, la que nadie debe saber. La figura del hombre en los tapices parecía cobrar mayor presencia, y por un momento, Robert y Vittoria sintieron que no solo estaban siendo observados, sino que estaban siendo seguros,
casi como si la misma figura estuviera viviendo dentro de sus propios cuerpos. Si deseáis saberlo todo, debéis avanzar. El secreto está más allá. Pero tened cuidado, pues al conocer lo olvidado, no hay marcha atrás. La sala comenzó a girar, desmoronándose ante sus ojos. Los tapices se diluyeron en sombras, y las paredes parecían comprimirse a su alrededor. En un parpadeo, todo se detuvo. El tiempo pareció congelarse. Frente a ellos se alzó un portal que se abrió lentamente, revelando una puerta de oscuridad, mucho más profunda que cualquier otra que hubieran visto. Este es el último umbral. Si decidís cruzarlo, no volveréis a ser los mismos. La voz susurró, casi inaudible. Ambos se miraron, y aunque no dijeron palabra alguna, la decisión estaba tomada. El misterio debía resolverse. Sin otra opción, avanzaron hacia la puerta, sin saber que los esperaba, pero con la certeza de que todo lo que habían conocido estaba a punto de desmoronarse ante ellos. Capítulo 18. El umbral de la desolación. Al cruzar el portal, la oscuridad envolvió a Robert y Vittoria. No fue la oscuridad común, densa y opresiva, sino una oscuridad extraña, como si estuvieran sumidos en un vacío que no pertenecía a ningún lugar conocido. El aire se sentía pesado, casi como si la atmósfera misma estuviera cargada de una energía maligna, esperando a desatarse. Ambos avanzaron con cautela, sus pasos resonando sobre el suelo helado, que parecía no tener fin. Mientras caminaban, el aire a su alrededor comenzó a agitarse, creando ondas invisibles que estremecían la piel. Todo en el entorno parecía estar en un eterno estado de decadencia. Las paredes, si es que realmente había paredes, parecían estar en descomposición, cubiertas por una niebla negruzca que distorsionaba la visión. Esto no parece ser parte del castillo. Vittoria dijo, su voz temblando levemente, aunque trataba de mantener la compostura. Cada palabra que pronunciaba parecía ser devorada por la oscuridad, sin dejar rastro. Robert la miró, sus ojos reflejaban la misma inquietud. Había algo terriblemente equivocado en este lugar. Ni siquiera el castillo parecía tener la misma estructura. Aquí, el tiempo parecía suspendido, como si todo estuviera atrapado en un vacío eterno. La sensación de que habían cruzado un umbral al más allá era palpable. De repente, un sonido rompió el silencio. Un susurro grave que provenía de algún lugar más allá de la niebla, casi imperceptible. Ambos se detuvieron en seco, la tensión palpable en el aire. La voz, si es que podía llamarse así, parecía llamarlos por su nombre. Robert. Vittoria, resonó la voz, profunda y amenazante. Parecía venir de todas partes a la vez, pero no había nadie en su campo de visión. ¿Quién está ahí?, gritó Robert, con la voz firme pero llena de incertidumbre. El susurro respondió, ahora más claro, como si se estuviera materializando ante ellos. Venid. Sois los elegidos para conocer el fin de los tiempos. El castillo es solo el comienzo. Lo que hay más allá es la verdad que nunca debisteis conocer. Un escalofrío recorrió sus cuerpos al escuchar esas palabras. La amenaza era palpable, y aunque ambos intentaron mantenerse firmes, no podían evitar sentir que algo mucho más grande que ellos mismos estaba a punto de desatarse. ¿Qué significa eso?, Vittoria preguntó, su voz ligeramente quebrada por el miedo. Pero la voz no respondió directamente. En lugar de eso, una luz tenue comenzó a formarse en el horizonte oscuro, iluminando lo que parecía una puerta gigantesca, hecha de piedras negras, cubiertas por runas que brillaban de forma macabra. La puerta se erguía como una presencia viva, esperando ser atravesada. Ambos se acercaron a la puerta, atraídos por una fuerza invisible que parecía guiarlos, aunque sabían que dar el siguiente paso podría ser peligroso. Cuando llegaron frente a ella, las runas comenzaron a brillar con mayor intensidad, y la puerta se abrió lentamente, revelando un mundo más allá, completamente distinto. Lo que apareció frente a ellos no era lo que esperaban. No había una salida o un camino claro, sino un paisaje que se extendía infinitamente. Había montañas distorsionadas, cielos cubiertos de nubes negras y vientos que parecían susurrar palabras ininteligibles. El suelo parecía ser una maraña de rocas retorcidas y raíces que se entrelazaban de manera grotesca. De repente, una figura apareció frente a ellos. No era humana, en completamente mortal. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño, y su cuerpo parecía estar compuesto por sombras líquidas que se fundían con el ambiente.
La criatura sonrió, mostrando dientes afilados y de un color negro azabache, como si no fueran de carne, sino algo más siniestro. Bienvenidos al otro lado del castillo. La criatura habló con una voz que hacía eco en el mismo aire, como si estuviera entrelazada con el espacio mismo. ¿Quién eres?, preguntó Robert, manteniendo la calma, aunque su mente estaba al borde del abismo. La criatura se acercó lentamente, sus ojos fijos en los de Robert y Vittoria. Cada paso que daba hacía que el aire se espesara aún más, como si estuviera distorsionando la realidad misma. Soy el guardián de los secretos olvidados. El que lleva el peso de la verdad que se ha perdido en las sombras del tiempo. ¿Y qué significa todo esto? ¿Por qué estamos aquí? La pregunta de Vittoria surgió con urgencia, y su voz mostraba una mezcla de determinación y terror. La criatura sonrió de nuevo, esta vez con malicia. Habéis cruzado el umbral. No podéis volver. El conocimiento de lo que os aguarda cambiará todo lo que conocéis. Y lo que encontraréis aquí será más oscuro y poderoso de lo que jamás habéis imaginado. El castillo es solo un refugio para las almas que no pueden escapar. Y ahora, vosotros sois una de ellas. El aire comenzó a sacudirse con fuerza, y las sombras que rodeaban a la criatura parecían intensificarse, absorbiendo toda la luz que quedaba en el ambiente. Era un lugar donde el tiempo no existía y donde los miedos más profundos se volvían realidad. Robert y Vittoria intercambiaron una mirada. La verdad sobre el castillo, sobre su destino, estaba a punto de ser revelada. Pero, ¿serían capaces de enfrentar lo que les esperaba? Capítulo 19. El descenso a lo desconocido. La puerta se cerró tras ellos con un estrépito resonante, como si el mismo aire fuera tragado por la oscuridad. La figura sombría que los había estado observando seguía flotando en el umbral, y su presencia parecía pesar sobre ellos como una carga. El aire se hacía cada vez más denso, y el eco de su voz, aquella que aún resonaba en sus mentes, era la única compañía que tenían. La criatura les había hablado de los secretos olvidados, de un misterio profundo y ancestral, pero ¿qué significaba todo esto? Las palabras se agitaban en la mente de Robert y Vittoria, pero antes de que pudieran reflexionar más, algo empezó a moverse frente a ellos. Una luz tenue emergió de entre las sombras, guiándolos hacia una estructura imponente en la distancia. Un templo en ruinas, cuyos altos pilares se alzaban como los restos de un gigante caído. ¿Qué es ese lugar?, preguntó Vittoria, su voz vibrando con un temor palpable. Robert, sin embargo, no respondió de inmediato. Los latidos de su corazón resonaban como tambores, y un sentimiento de desesperación le comenzaba a invadir. A pesar de la belleza inquietante del templo, sentía que estaba siendo arrastrado hacia algo que no podría detenerse. Sin embargo, no había otra opción que avanzar. El aire a su alrededor se volvía más frío, casi como si el tiempo mismo fuera alterado por alguna fuerza desconocida. La luz de la criatura sombría se desvaneció mientras avanzaban, y los pasos de Robert y Vittoria resonaban en el suelo rocoso con un eco vacío, como si el terreno mismo los estuviera observando. A medida que se acercaban al templo, la entrada se abría ante ellos, una grieta en la piedra oscura como una herida en el cuerpo de la tierra. El interior del templo estaba bañado en una luz espectral, que parecía no tener origen. Era una luz pálida, vacía de calor, que no iluminaba, sino que emergía del mismo suelo, como si fuera parte de la sustancia misma de la estructura. Dentro del templo, los símbolos extraños que cubrían las paredes parecían moverse por sí mismos. Eran rúnicos e incomprensibles, pero al mismo tiempo, había algo hipnótico en ellos, como si estuvieran vivos, observándolos, esperándolos. Al caminar más profundamente dentro, un misterio abismal se iba desplegando, capa tras capa, y la realidad misma parecía desmoronarse bajo sus pies. Vittoria, sintiendo el peso de la incertidumbre, se giró hacia Robert. ¿Y si no podemos salir de aquí? Su voz tembló al pronunciar la pregunta, y Robert le lanzó una mirada firme, pero también había en sus ojos una sombra de duda que no pudo ocultar. Debemos seguir adelante. No hay otra salida. Ya hemos cruzado el umbral. No podemos detenernos ahora. Su voz sonaba más como un susurro que como una certeza. Al continuar, el aire se hacía más pesado, más denso. Cada paso que daban parecía ser observado por millones de ojos invisibles, pero lo peor no era eso. Lo peor era la sensación de que algo anciano y poderoso, estaba despertando, y que la destrucción que seguía era inevitable.
De pronto, un estrépito quebró la quietud del templo. Un rugido profundo que retumbó en las entrañas de la tierra. Las paredes temblaron como si estuvieran a punto de derrumbarse, y un viento gélido sopló a través del templo, llevándose consigo los ecos de aquel rugido. Robert y Victoria se miraron, los ojos llenos de miedo y comprensión. Algo terrible estaba a punto de suceder. La criatura, la que los había guiado hasta aquí, no había hecho más que prepararles el camino hacia lo desconocido. Algo imparable y letal se acercaba. De repente, una figura se materializó en el centro del templo. No era humana, ni siquiera parecía completamente física. Su forma estaba distorsionada, formada por sombras que se retorcían y cambiaban constantemente. Sus ojos brillaban con una luz verde intensa y antinatural. Parecía un ser de otro mundo, una criatura cuya simple presencia causaba un pánico indescriptible. Bienvenidos. Habéis llegado a vuestro destino. El final del viaje, donde los secretos del castillo se desvelarán. Aquí, la muerte no es el final, sino el comienzo. La criatura hablaba con una voz que resonaba en las paredes del templo, llenando todo el espacio. Cada palabra parecía carcomer la realidad, desdibujando todo lo que conocían. Victoria dio un paso atrás, temerosa de la gran amenaza que los rodeaba, pero Robert, con una determinación renovada, avanzó hacia el ser oscuro. Sabía que el final estaba cerca, y no pensaba retroceder ahora. ¿Qué eres? ¿Qué sabes de este lugar? La pregunta salió de sus labios con una autoridad inesperada, como si se hubiera preparado toda su vida para enfrentarse a esta entidad. La criatura sonrió, un gesto grotesco en su rostro distorsionado. Soy el guardia del umbral, el último vestigio de los antiguos dioses que alguna vez habitaron estos terrenos. El castillo, el templo, todo esto es solo una máscara. La verdad está más allá, en el abismo. Pero vosotros, como todos los demás antes que vosotros, sois invitados a descubrir lo que yace allí. Robert miró a Victoria, sabiendo que el verdadero desafío comenzaba ahora. Este no era solo un castillo o un templo. Era el lugar donde el fin de todo lo conocido comenzaba a tomar forma. No podían retroceder. Solo quedaba avanzar. Capítulo 20. La revelación final. La atmósfera dentro del templo se volvía cada vez más densa. Cada paso que daban parecía resonar en las paredes, un eco profundo y oscuro que parecía retumbear en las fibras mismas del lugar. La figura distorsionada de la criatura observaba sus movimientos, y con cada gesto, el aire se volvía más tenso, más insoportable. Robert y Victoria se encontraban a las puertas de lo desconocido, las puertas del abismo, donde el tiempo y el espacio parecían perder todo sentido. La criatura, el guardia del umbral. Sonrió una vez más, pero esta vez, la sonrisa no era tan grotesca. Era algo más, sabia, como si todo lo que había ocurrido hasta ahora no fuera más que un preludio de lo que estaba por venir. Habéis llegado hasta aquí. La voz de la criatura resonó nuevamente, esta vez con un tono más profundo, como si su voz proviniera de un lugar muy lejano, o de todos los lugares a la vez. ¿Creéis que sabéis lo que está sucediendo? La pregunta flotó en el aire entre ellos, una sombra de duda sembrada en sus corazones. Lo que sabemos es que todo esto, todo lo que hemos vivido, no es más que un juego, una preparación para algo mucho mayor, ¿verdad? La voz de Robert era firme, pero sus palabras temblaban levemente. Sabía que no estaba equivocado, pero las piezas del rompecabezas aún no encajaban. La criatura inclinó la cabeza, como si apreciara la comprensión de Robert. Es cierto. No hay misterio más grande que el de la existencia misma. No hay nada que temer, pues el final de todo lo que conocéis es solo una transición. Lo que está más allá de este mundo es solo otra forma de ser, de experimentar el universo. Robert y Victoria se miraron, finalmente entendiendo lo que la criatura quería decir. Lo que los había llevado hasta aquí no era más que una prueba, una forma de enfrentarse al desconocido y comprender que todo, absolutamente todo, estaba conectado en un ciclo sin fin. La muerte, el miedo, el dolor, eran solo parte de la transición hacia algo superior, algo más allá de las limitaciones humanas. ¿Y si no estamos listos? Preguntó Victoria, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y temor. ¿Y si todo esto nos consume? Nadie está listo para conocer la totalidad. La criatura habló nuevamente, pero esta vez con una calma que parecía emanada de las mismas profundidades del alma.
Solo aquellos que aceptan lo inevitable y se entregan al misterio sobreviven a la revelación. Con esas palabras, la figura desapareció, dejando tras de sí una luz brillante que llenaba el templo. La oscuridad se desvaneció, y un suave resplandor comenzó a envolverse alrededor de Robert y Vittoria. El final ya no parecía aterrador, ni confuso. Ahora todo estaba claro. Ellos habían atravesado el umbral, habían desentrañado los secretos que se ocultaban detrás del castillo, y ahora la única verdad que quedaba era la aceptación. El miedo ya no existía. ¿Estás listo para lo que sigue?, preguntó Robert a Vittoria, su tono ahora más tranquilo, más seguro. Sí, lo estoy, respondió ella, una sonrisa de comprensión en sus labios. Juntos, caminaron hacia el resplandor, sabiendo que este era solo el comienzo de algo aún más grande. Algo que nadie podría comprender por completo, pero que todos debían experimentar. Y así, el misterio de las tierras del castillo quedó resuelto, y con ello, comenzó una nueva etapa en la existencia de los dos exploradores. La historia de El Castillo de los Cárpatos llega a su fin, pero como todas las grandes historias, deja en nosotros una sensación de misterio que nunca se desvanece. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble. Si te ha gustado esta adaptación, no olvides apoyar a Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo relato.